Hola a todos y bienvenidos al video podcast Daniel Pérez V. En esta ocasión hacemos una de las charlas habituales que tenemos a dos invitados. Tenemos con nosotros a dos personas que se dedican al transporte, además en polos completamente diferentes. Uno al transporte de mercancías pesado y otro al transporte de personas ligero, taxistas y camioneros. Tenemos a Fran y tenemos a Jorge. Por favor, presentaros vosotros, que sois los que mejor os podéis presentar de todos. Buenas, pues yo soy Fran, vengo de Guipúzcoa, nuestra empresa es Transordicia, es una empresa familiar, nos dedicamos al transporte de vehículos industriales. Al final mi padre compró el primer camión en 1988 y poco a poco hemos ido creciendo y trabajamos para las grandes marcas, para MAN, Mercedes, Scania, Iveco, Volvo, para todas. Y bueno, siempre hemos estado en la vanguardia. En el 2013 empezamos a desarrollar vehículos de gas. Fuimos los primeros en viajar por Europa con vehículos de gas y ahora estamos con la movilidad eléctrica y peleando. Perfecto, Fran. Jorge. Bueno, yo soy Jorge, JC Taxi Eléctrico en las redes sociales y bueno, pues tengo un Tesla Model Y para taxi que me muevo con él por la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues dando a conocer y ver la movilidad eléctrica en un transporte de personas, sobre todo en una Comunidad de Madrid que es tan grande, y a la movilidad eléctrica. Perfecto. Yo creo que tú al final estás en el mercado principal del transporte de taxis, que es Madrid, es la ciudad donde más movimiento de personas hay en transportes, y lo vuestro, lo que me hace gracia es que al final lo que transportáis son vehículos pesados. Sí. O sea, usáis vehículos pesados para transportar vehículos pesados, con lo cual es la prueba perfecta para alta carga, alta potencia y para un vehículo eléctrico. Bueno, yo creo que la primera pregunta que hacemos siempre a todo el mundo cuando viene al podcast es ¿cómo fue tu primer viaje en vehículo eléctrico, ¿no? Entonces, contarnos. Bueno, mi primer viaje en vehículo eléctrico, yo tengo espíritu camionero, corazón camionero y fue en camión. Y la verdad es que nos vinimos arriba, nosotros veíamos que se podía, nos ponían un montón de pegas y en cuanto se pudo comprar la primera tractora Volvo, la compramos. Y nosotros siempre, mi padre y yo, por costumbre, los primeros viajes pues los hacemos nosotros. Y probamos, abrimos ruta, luego explicamos y ya ponemos a algún chofer a que haga ese trabajo. Entonces, hablando con tu gente, con la gente de Thunder, pues hicimos una ruta y dijimos, mira, pues tenemos que ir a Zaragoza, a ver si somos capaces de ir y volver. Nuestra orografía no es fácil, o sea, tenemos para salir de Guipúzcoa, tenemos puertos por todos los lados, contábamos con ello y sabíamos que no iba a ser fácil. Al final el viaje lo hicimos. Y bueno, yo me imagino que si os lo cuento detallado, pues igual alucináis, ¿no? Porque es como volver al pasado de cuando vosotros empezabais con los coches. Porque el camión, al necesitar mucha más energía, pues sufres lo mismo. Entonces nosotros salimos de Irún con el camión cargado entero y fuimos dirección Pamplona. En Pamplona tenéis un cargador que va muy bien en Mutilva y íbamos pensando, bueno, pues subimos el puerto Leizarán por la A15 y a ver cuánto gasta, con cuánto llegamos. Asustaos. Cuanto más subíamos, más gastaba. Yo le decía a mi padre, igual teníamos que haber cargado menos el camión. Que no, hay que probar así, hay que probar cargado a tope, porque si no, la prueba no vale de nada. Llegamos a Pamplona y teníamos un 20%. Y dijimos, ostras, hemos andado hora y media y ahora tendremos que ponernos a cargar una hora. Bueno, pues es lo que hay. Nos pusimos y la verdad es que el cargador iba de cine, pero de cine. Nos pusimos a cargar, estuvimos allí 45 o 50 minutos y seguimos avanzando hacia Tudela. Teníais otro cargador en Castejón. Aquel cargador de Castejón llegamos más o menos a las 12 del mediodía y no iba bien porque simplemente no había pasado ningún camión por allí. O sea, éramos los primeros. Es de los que estaban de batería. Sí, es lo que toca. O sea, al final los que probamos nos la llevamos. Es así. Y fuimos allí, intentamos repostar, no pudimos. Fuimos a otro de Tudela, repostamos y de allí ya bien, porque a dirección Zaragoza ya la carretera es mucho más llana. Y es cuando empezamos a notar que sí, que para depende de qué ruta se podía utilizar. Y bueno, aquello nos vinimos arriba y otra vez. Estábamos contentos y llegamos a Zaragoza un poco más tarde de lo habitual porque habíamos calculado, pues como con el camión de combustión, al final haces tus cuentas en la cabeza. A dónde íbamos a Zaragoza le dijimos, oye, que vamos a comer contigo. Bueno, le llamamos y dijimos, oye, que no llegamos, tío, que es lo que hay, que estamos de pruebas y no llegamos. Y luego la vuelta, pues la verdad es que la vuelta mucho mejor, porque claro, vas con tendencia hacia abajo y repostamos en Tudela otra vez para bajar y ya no tuvimos que repostar en Pamplona, porque aunque íbamos con el camión más descargado, íbamos recuperando
y la verdad es que cuando el camión va para abajo sí que recupera bastante energía. Entonces es algo a tener en cuenta en el mundo del camión y a la hora de calcular las rutas, pero tanto nosotros como las marcas cuando hacen los diseños de la ruta o del recorrido que quieres hacer. Si tú subes cargado y bajas cargado, pues recuperas tanto. Si subes cargado y bajas vacío, recuperas menos. Y si subes vacío y bajas cargado, recuperas un montón. O sea, los camiones con 40 toneladas cuesta abajo son cargadores. O sea, recuperas una barbaridad. Claro. Una de las cosas curiosas es esa, la cantidad de energía que se recupera, que en un vehículo de combustión no se puede recuperar de ninguna forma. Entonces eso es sorprendente. Pero bueno, está bien. Buena experiencia. Sí, bueno, para aprender un poco aventura. Todavía cuando estábamos volviendo a casa le digo a mi padre, bueno, se nos está haciendo tarde, pero no pasa nada. Le digo, tú cuando venías con el Pegaso por la Nacional, vendrías a esta hora más o menos. Y bueno, la respuesta de él un poco fue, bueno, yo llegaba a merendar a casa y ahora estamos llegando a cenar, pero el Pegaso ha gastado un montón de gasoil. Pero aparte de los tiempos seguro que eran distintos. Claro. Tenías que hacer las paradas reglamentarias, y podías ir a algo más de velocidad, bastante probablemente, sobre todo en la bajada. Eso es. Es así. Perfecto. Jorge, y cuéntanos cómo fue. Bueno, lo mío fue más sencillo porque tenía familiares en Mérida y cogí el coche y bajé a Mérida. Además sabía que había un cargador de Tesla allí en Mérida, que son 300 kilómetros, y llegué bien. No tuve tantos problemas como Fran, que eso sí que tiene que ser una odisea, más un camión, tanto peso, que no sabes cómo funciona un camión, porque un coche, pues bueno, más o menos puedes guiarte un poquito, pero un camión sí que tuvo que ser más historia. Un camión, a mí una de las cosas que me llama mucho la atención de los camiones es la regeneración. Porque al final uno de los grandes problemas que tenéis en el camión de combustión es la frenada. Porque al final vas calentando los frenos, tienes que ir con los hidráulicos. Sí, lo pierdes todo. Tienes un problema serio en las frenadas cuando tienes muchas bajadas. Entonces aquí de repente lo que antes era un problema, ahora es una ventaja. El problema ahora pues es otro distinto. Pero bueno, estamos probándolo y estamos viéndolo, que lo iremos comentando a lo largo del podcast hoy. Pero sí. O sea, al final, bueno, ese viaje de Mérida es cómodo. Sí, es cómodo, por eso que no tiene nada que ver. El modelo tuyo era el de... El Model I, el Standard Range. Standard Range con la tracción trasera. Efectivamente. Con lo cual, saliendo lleno... 300 kilómetros, o sea, me daba... Te daba para llegar medio, a Mérida. sí. Bien. Además, baterías nuevas, sin degradación, o sea... perfecto. Sin problema. ¿Cuántos kilómetros tienes en el coche ahora? Pues tengo 125.000. 125.000. ¿Y qué degradación has notado en la batería? Pues en kilómetros, 11 kilómetros. Vale, o sea, prácticamente nada. Nada. Es que por eso siempre la gente habla de degradación y yo creo que es un claro ejemplo. Tu coche tiene año y medio, más o menos. Año y medio. 125 kilómetros, esa degradación no es nada. No es nada, es totalmente... Es el miedo que tiene la gente de la batería de los coches eléctricos, la degradación, cuándo voy a tener que cambiar la batería. Bueno, pero un poco también el miedo que nos meten los fabricantes, porque a nosotros... Bueno, yo creo que más que los fabricantes, las redes sociales, la desinformación que hay. Sí. Yo creo que todos tienen un poco de desinformación, incluidos los propios fabricantes. Pues nosotros, hazle un contrato de mantenimiento a 7 años que como se te rompa una batería, ya pues igual aguanta, ¿no? Vamos a darle, hay que probar. Vamos a ver, mi opinión es que en el transporte pesado, ¿vale? Las baterías se han hecho las pruebas que se han hecho, pero nadie tiene la certeza o la seguridad de que eso le va a funcionar, ¿no? Entonces, los contratos de mantenimiento o los contratos que se hacen cuando tú compras un coche, nadie se quiere arriesgar a que eso, por cualquier motivo, una batería falle. Y quiere tener esa cobertura. Y sobre todo cuando hablas con grandes empresas de logística. Entonces, la empresa de logística no quiere asumir un riesgo a un fallo de una tecnología. Entonces, bueno, ¿cómo me aseguras esto? Bueno, pues te voy a hacer un análisis, te voy a hacer un contrato de mantenimiento, te voy a hacer una garantía extendida, te voy a hacer lo que sea. Eso te va a suponer unos euros que dentro del TCO sale y quitamos ese riesgo. Porque lo que todo el mundo tiene es ese desconocimiento, lo que hablábamos antes. Entonces, ese riesgo hay que eliminarlo de la ecuación. Dentro de 5 años, 6 años, ese riesgo no existirá porque ya todo el mundo sabe que no existe, que no pasa. Pero bueno, hasta que eso suceda, pues hay que darle una cobertura que creo que es importante. Bueno, pues una cosa que se me había olvidado es daros la EZ-Car a cada uno de vosotros para que yo creo que ya tenéis alguna, pero para que la podáis usar y podáis cargar en toda la red de Thunder. Cuando hablábamos antes, con esa tarjeta, una de las ventajas que tiene es que no solo la puedes usar en la red de Thunder, sino la puedes usar en toda la red con la que interoperamos, que son más de 500.000 cargadores en Europa. O sea, prácticamente lo que hablábamos antes, te puedes ir desde España hasta Polonia cargando con esa tarjeta sin ningún problema, y aquí en España lo puedes usar con la mayoría de los operadores. Hay alguno con el que todavía no tenemos conexión, pero la tendremos. Entonces, al final es una forma de hacer más sencillo. Nosotros llamamos el roaming, no interoperabilidad, el roaming, que al final es lo que todo el mundo conoce de los móviles, pues ese es igual el sistema, que creemos que es lo más sencillo. Tú llegas, la pasas y cargas.
vamos a entrar un poquito contigo, Jorge. ¿Cómo es el día a día en un taxi? ¿Cómo haces el día a día y cómo es el día a día en un camión? O sea, ¿qué diferencias vemos o qué cosas tienes con el taxi y con el vehículo de combustión y luego tú con el camión con el de combustión? Pues una de las únicas diferencias principales es llegar a tu casa y cargar, no tener que preocuparte de ir a una gasolinera y dejar el taxi cargado para el día siguiente, directamente llegas a tu parking y enchufas y cargas. Y luego el día a día, pues más o menos es lo mismo que uno de combustión, pero vas muchísimo más cómodo por la ciudad porque conducir un coche eléctrico es comodísimo, tanto en seguridad por la tecnología que llevan nuestros coches y sobre todo comodidad de que luego el One Pedal que tiene Tesla, que no tienes que estar embragando, no tienes que estar utilizando el freno porque frenas solo cada vez que levantas el pie del acelerador. Eso es primordial para nosotros porque echamos muchas horas. Nosotros estamos ahí 10, 11, 12, 13 horas trabajando por una ciudad como Madrid y lo agradecemos muchísimo. Y luego hay días que a lo mejor tienes que parar a cargar un ratito porque al final tantas horas y Madrid es una ciudad muy grande que si te sacan fuera de lo que es el centro, pues al final entre que sales, entras a la ciudad, pues estás gastando kilómetros. Pero la gente tiene miedo, pero es habituarte un poquito a la forma de conducción y cambiar un poco tu hábito de gasolinera y si tienes que parar a cargar. Cuando he venido para acá he cargado del 30 al 80% en 20 minutos. Claro. O sea que, y yo cuando paro a cargar, a lo mejor tengo que parar para un 20% nada más, para terminar el día y entonces la gente está un poco, pues... Yo creo que las cosas importantes es que la gente se piensa que tienes que llenar el coche. Entonces no tienes que llenar el coche, más si tienes un cargador en casa. Tú vas a cargar, me pasa muchas veces que vengo de viaje y a lo mejor no llego, me falta un 5% o un 10% para llegar, pues paro 2 minutos, 3 minutos y me voy. Pero ya llegaré a casa y cargaré. ¿Para qué voy a perder el tiempo aquí? Yo lo hablaba cuando estuvo Álvaro Sauras, que estuvimos hablando, decía, una de las cosas que más valoraba él es, haces un viaje largo, llegas a las 12 de la noche o a 1 de la mañana de todo el día trabajando, reventado, te has cansado, y dices, ahora me tengo que ir a buscar una low cost para echar gasolina a un precio razonable, porque si no van a sacar los ojos, pierdes 15 minutos más entre que vas, vienes, no. Llego a casa, enchufo el coche y cuando me levanto por la mañana ha habido magia. Milagro. El depósito está lleno, la batería está llena y yo puedo seguir trabajando. Entonces, esa yo creo que es una de las grandes ventajas que no se ve en el día a día. Literal. Ya, eso está muy, muy bien. Bueno, nuestro día a día es un poquito diferente. Al final, nosotros sí es verdad que el camión es comodísimo, es una pasada. Te quitas el ruido del motor. Cuando te pones a 90 por la autopista solo escuchas el aire. Hay algo que se hace súper raro porque lo que escuchas es los espejos, silbar los espejos. Y a cualquier chofer de toda la vida que se lo dejamos, todos dicen lo mismo. Dice, qué pena que se me acabe la batería, qué a gusto iba. Claro. O sea, es una pasada. O sea, desde la dirección que está más blandita, es más cómodo. Cómo frena. Nosotros para frenar los camiones normales tenemos algo que es el retarder, ¿no? Que es una palanquilla que está aquí, que es un freno de la caja de cambios. Y este con el regenerador, el tacto, es increíble. Encima él decide, tú con el retarder, tú tienes tus puntos. Y depende de lo cargado que vayas, pues pones más puntos o pones menos puntos. Pero tú con él sabe lo cargado que vas y tienes el 1 y el 2. El 1 un poquito y el 2 te carga a tope, depende de la carga que lleves. No tienes que hacer más. O sea, funciona igual, o sea, tienes la palanquita para... Sí, igual la tienes aquí. Tienes la de los limpiaparabrisas aquí, sí. Tienes el otro aquí, 1 y 2. No tienes más. Y si no tienes automático, cuando sueltas el pedal de acelerador, pues empieza a regenerar. Lo que pasa es que en el llano a mí se me hace... Ni me apaño mejor con la palanca. Antes que hablabas tú del One Pedal, sí. Yo le tengo deshabilitado, o sea, yo le tengo con la regeneración mínima del coche, porque cuando cojo el Tesla, tenemos dos, el Tesla y el mío, con el mío le tengo quitado porque estoy acostumbrado a toco muy suavecito el freno, pero también es cierto que el primer toque de freno mío es regeneración y luego ya llega a un punto que ya empieza a frenar las notas rápidamente, ¿no? Sí. Entonces juego con eso, porque me gusta con lo que dices tú cuando vas, como yo casi todo lo que hago es carretera, claro. Levanto el pie y le dejo que el coche vaya. Entonces, si no, rápidamente frena. Pero en ciudad sí que es mucho más cómodo poder levantar. Yo lo tengo para que frene el coche. Además, contra más energía regenere, mejor todavía. Claro, correcto. O sea, sí. Claro. En ciudad se nota muchísimo, en carreteras al revés. En carreteras beneficia más el no regenerar, porque te deja hacer vela. Y a la hora de trabajar, pues nosotros nos guiamos y tenemos que seguir al tacógrafo. Entonces tenemos una disponibilidad
que si arrancamos el camión a las 9 de la mañana, a las 9 de la noche tiene que estar parado. Entonces, dentro de esa franja de disponibilidad de 12 horas, podemos andar 9 horas al día casi toda la semana, menos 2 días, que puedes andar 10. Entonces, lo normal es andar 4 horas y media, que es el máximo que te deja el tacógrafo, parar 45 minutos, que sería lo bueno tener un supercargador para volver a darle un chute bueno de carga, y luego andar otras 4 horas y media. Eso sería lo ideal. Entonces, sí, en eso es lo que yo creo que hay que trabajar, en optimizar la ruta y buscar un punto donde tengas un supercargador, salir cargado a tope, conseguir un camión que haga 4 horas y media, que sea real, lo hagas, cargues 45 minutos, o si encima donde descargas y cargas, que eso también es cosa de los grandes cargadores, ¿no? Que tú puedas ir a un muelle a cular, el típico frigorífico, y tengas un cargador allí. ¿Cuánto tiempo estáis parados mientras hacéis la carga del camión? Pues depende a lo que te dediques, ¿sabes? Que dentro del camión ahí están las lonas, que es carga general, están las cisternas, estamos nosotros, que somos como portacoches, portavehículos, portacamiones, hay muchas variantes, pero sí... En vuestro caso, en nuestro caso, 1 hora, o sea, hora y 10, depende. Tener un muelle de carga en el que tengas potencia sería importante. Es el futuro, yo no dejo de darle vueltas. O sea, campas intermedias donde tú llegues y a la vez que cargas y descargas tu camión, estás cargando. Para entender un poco, porque al final es un mercado que no entiendo, ¿vale? No conozco. Más que no entiendo, no conozco. ¿Vosotros vais a cargar a la fábrica o cargáis una campa intermedia? Nosotros tenemos nuestras propias campas intermedias porque lo que sale de la fábrica, tú imagínate de una fábrica, ¿no? Sí. De una fábrica del grupo Volkswagen, de MAN. Pues salen camiones allí, pues cada minuto sale uno. Pues sale uno para Galicia, sale otro para Andalucía, sale otro para Levante, sale otro para el País Vasco. Y tú tienes que ir cogiéndolos de ahí, si no te penalizan. O sea, no les puedes llenar la campa. Entonces, ¿qué haces? Tú los cargas, da igual para donde sean, y luego tenemos nuestras propias campas intermedias, que ahí lo que haces es coger 3 para Galicia o coges Santander, Gijón... ¿Y esas campas intermedias están ubicadas cerca de las factorías? Cerca de las factorías, eso es. El trayecto más corto, eso ida y vuelta. Eso es. Que hay un camión eléctrico que te funciona perfectamente, pues estás haciendo idas y vueltas continuamente durante todo el día. Eso es. ¿Qué cargáis? ¿2 cabezas tractoras? Normalmente para sacar cargas cargamos 2 cabezas tractoras, porque cargar 3 ya tardas más y el recorrido es corto. Entonces solemos cargar de 2 en 2 y darle vida. Vale, con lo cual vas con un poquito menos de peso y vas más holgado. Vale, curioso. Pues sí, esos son los centros intermedios. ¿Los centros intermedios de logística son centros permanentes o son centros que van abriéndose y cerrándose? Los nuestros son permanentes, son nuestras las campas. Al final intentas tener una campa cerca de las fábricas grandes y es que te hace falta. Es que te hace falta porque si no el servicio que ellos te piden no eres capaz de dárselo. Claro, y luego digamos esos camiones que ya están en esa campa intermedia, lleváis vuestras cabezas tractoras que son las que hacen ya la larga distancia. Eso Entonces ahí llegas, enganchas y te vas. Y ahí sí que te pegas esa hora para cargar las 3. Eso es, ahí cargas bien y te pegas el viaje largo de 2 días, de 3 días, de 4, depende de dónde vengas. Vale, es curioso. No sabía, porque yo veo aquí en Renault, por ejemplo, nosotros tenemos aquí la fábrica de Renault que está al lado. Entonces, cuando vuelvo para casa de viaje, paso casi siempre por delante de Renault y ves, tiene como una campa grande, 2 campas grandes fuera de la fábrica, está llena de coches. Hay días que están hasta arriba y otros días que están vacías. Entonces, eso suele ser final de mes. Se nota mucho en las fábricas. Me imagino. Quieren facturar y te dan un montón. Sí, igual las 2 primeras semanas del mes tienes poco trabajo o lo normal y la última semana del mes estás hasta arriba. Hasta arriba. Ellos facturan por camión sacado de campo. Yo me imagino que según lo sacas de la campa de la fábrica ya le pasan la factura al concesionario. Entonces cuando llega a final de mes nos vuelven locos a todos. Se factura la carga de la mercancía. Claro. Sí, eso sí lo sé porque nosotros igual. Nosotros la factura te la emiten una vez cargado. Pues igual. No compras cualquier material, pero... Entonces, no sé, tendrán que llegar unas cifras y la última semana del mes nosotros estamos preparados. La última semana del mes no le damos vacaciones a ningún chofer ni nada. Decir, oye, que quiero vacaciones, ¿qué semana? Venga, vale. La última, no se puede. Vale, es curioso. Vale, pero sí, entendiendo lo de las campas intermedias, claro, para por ejemplo, vuestro modelo que es camiones, tiene todo sentido. Quizás un modelo de frigorífico no exista esa campa intermedia. Es el almacén donde se carga directamente, ¿no? Sí, sí. Hay también, hay almacenes frigoríficos muy grandes. Sí. Y hay uno muy grande en Tudela, que es de un amigo mío, y lo mismo también. O sea, va trayendo brócoli congelado, lo va metiendo ahí, y cuando le piden los clientes va sacando cargas. Vale, es curioso. Es curioso cómo funciona todo esto. Sí. Pero bueno, está bien. La logística, cuando tú pides por DHL o por Amazon y de repente dices, tu paquete está en no sé dónde, y dices, pero ¿y qué hace ahí? Tu paquete está en Leipzig. Eso es. Dice, ha venido de fuera de Europa.
Es así, sí. Es curioso. Pero bueno, al final es entender cómo funciona todo. Otra de las cosas que me llama mucho la atención de lo que habláis es el ruido. Lo decías antes tú con el coche en la ciudad, pero tú con los camiones. O sea, me han comentado varias personas que uno de los problemas que suelen tener los camioneros a largo plazo es el oído. Sí. O sea, al final le castiga mucho. Bueno, hemos mejorado mucho con aire acondicionado, ¿eh? Sí. Todos los choferes veteranos que tenía mi padre estaban todos sordos de la ventanilla. Claro, se pasaban tropecientas horas al día con la ventanilla abierta y este oído no les iba y este sí. O sea, que era curioso. Estaba claro que era la ventanilla. Y luego imagino que el ruido del motor también se ha ruido potente, porque tú adelantas camiones en carretera y tela, ¿eh? Hay algunos que dices, madre mía, parece que esto va a echar a volar. Entonces, es curioso, ¿no? Pero eso reduce mucho. Por ejemplo, estuve hace poco en China y una de las cosas que más me sorprendió era lo mismo, el ruido. Estuvimos en ciudades con 18 millones de habitantes y en la calle... es como comparar, tú vives en Madrid, por comparar, es como si tú estuvieras en el Retiro, el ruido del Retiro, que es personas y animales, pero en la castellana. O sea, estabas en la castellana, pero tenías el ruido del Retiro. Oías a las personas, oías el ruido de las conversaciones, pero no oías el ruido de los motores circulando. Entonces era surrealista. O sea, yo me quedaba, todos nos quedamos sorprendidos porque era algo curioso. Entonces digo, ostras, esto es ganar confort y calidad de vida. No te rías, que yo fui hasta Zaragoza bostezando, Es que me está entrando un sueño, es que este camión me da un sueño, pero y venga a bostezar, claro, la sensación es que te quitan el ruido, es como que has parado el motor, me toca dormir. Y lo malo del ruido, que en cuanto escuchas un ruidito de algún lado ya estás. Yo, por ejemplo, que está sonando, pero... Y el salpicadero, escuchas el salpicadero, ruidos de salpicadero. Lo comentaba antes, digo, mira, yo tengo un Model Y desde el 2021 y no tengo ningún problema, salgo una chorradita, pero es una chorrada, pero bueno, que a lo mejor en cualquier coche no la detectas siquiera, pero en un eléctrico lo notas. En invierno, el primer año, cuando salía el aire caliente de la calefacción, que sale por el salpicadero, pues claro, el aire sale muy caliente para calentar el habitáculo, y oías un clac, 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 que es como una dilatación de algún plástico que hacía ruidito del frío que estaba el coche, de estar en la calle, porque te pasaba cuando cogías el coche que había aparcado en la calle. Si le cogías el garaje, no. Entonces, ese contraste de temperatura en el plástico, notabas como esas pequeñas dilataciones, clan, clan, muy suavecito. Pero dices, joder, ¿te das cuenta de eso? Claro, si tienes un motor, eso no... No te enteras. Yo he notado muchas veces en vehículos, sobre todo ahora ya ha mejorado mucho, pero las primeras generaciones de eléctricos notabas el ruido del aire acondicionado, del ventilador. Sonaba muchísimo. Entonces, una de las cosas que tuvieron que hacer todos los fabricantes es, con las versiones eléctricas, cambiar a ventiladores más silenciosos. Porque antes eso no era importante, pero ahora resulta que es el principal ruido del coche. Claro. Entonces, tienes que intentar solucionarlo. Pero bueno, eso es muy, muy interesante y es muy bueno, muy positivo, yo creo, para todos. Os habéis adelantado un poco a la siguiente pregunta cuando hablábamos, pero al final, ¿cómo gestionas las cargas tú en el día a día? Normalmente cargas en casa, como decías, y puntualmente haces alguna carga fuera, pero mayoritariamente en casa, ¿no? Mayoritariamente en casa. Hay días que salgo a trabajar y no tengo que pisar un cargador hasta que vuelva a llegar a mi casa, enchufarlo y cargar. Ya te digo que hay días que por lo que sea hacen más kilómetros. Yo suelo hacer entre 200 y 300 kilómetros diarios. Hay algún día que se puede ir de más de 300 kilómetros y tengo que parar a cargar, pero es lo que te digo, es un 20%. Si me sale un viaje, pues a lo mejor sí. Pero si no, pues cargar un 20%, un 30% como mucho. Y en una ciudad como Madrid hoy en día cargar no es ningún problema. En Madrid no tienes tienes cargadores en cada esquina. O sea, a mí me hace gracia ese comentario cuando hablo con algún taxista en Madrid y va con un vehículo de combustión y el vehículo eléctrico, ¿y dónde cargo? Y es que esto no tiene autonomía. Digo, pero caballero... Pero taxistas y clientes, o sea, si la primera pregunta de los clientes cuando se montan en el taxi, ¿y dónde lo cargas? Y es que tienes cargadores en cualquier esquina en Madrid, o sea, es más problemático el tema de aplicaciones y tener que estar pensando... Ahora, ¿qué aplicación me voy a utilizar para cargar el coche? A ver si la tengo descargada, a ver si me tengo que iniciar sesión, crear una cuenta nueva. Bueno, ahora con la ya está solucionado. Ya está solucionado. Pero sí, eso al final es importante. Y luego, aparte ya de las diferencias de la carga, ¿qué ventajas le ves o qué diferencias ves con los vehículos de combustión, con tus compañeros que tienen vehículos de combustión? Ventajas que le veas o inconvenientes que le veas. Ventajas en ahorro de combustión, de mantenimientos, de comodidad, porque yo antes podía echar 12 horas con mi coche de combustión, que tenía un Toyota Prius, que era cómodo, y ahora las he hecho con el Model Y y lo noto muchísimo, el cansancio, es que es... Sí. Y me he hecho viajes, he ido a Hondarribia, muchos viajes largos y lo notas muchísimo, que es más cansancio de horas que de conducción, o sea... ¿Usas el autopilot?
El autopilot utilizo más la velocidad de crucero cuando viajo. El autopilot lo utilizo poquito. Vale. Porque todavía no es que funcione muy bien, porque sobre todo cuando quiero ponerlo en la M30, como te metas dentro del túnel, ahí desaparece porque, sí, porque el GPS no funciona bien. Entonces detecta que estás en mitad de Madrid y claro... Y tienes que ir a 30. Claro, entonces te pega un frenazo que dices... Entonces, y como me gusta conducir y pongo como mucho la velocidad de crucero cuando salgo de viaje y ya está, pero por lo demás si no conduzco yo solo. Y sobre todo el tema de ahorro de combustible. O sea, yo pago una letra de 500 euros al mes por mi coche nuevo y con lo que me estoy ahorrando de combustible estoy pagando esa letra y pagando la electricidad de mi casa. O sea, que te estás ahorrando todo lo que tenías. Estoy amortizando ya mi coche. No, el coche le estás pagando solo con el combustible. Y el coche es margen. Efectivamente. Es para disfrutarlo. Efectivamente. Es importante. Entonces es muy, muy importante. Ostras, es que normalmente en un taxi, no sé el número exacto, pero creo que anda casi 1 a 1. Es decir, lo que pagas de coche es lo que pagas de combustible muy cercano en un taxi de combustión. Yo con mi Prius estaba pagando entre 500 y 600 euros. Y cuando era conductor, que no tenía todavía mi licencia, tenía una Caddy Volkswagen y pagaba entre 700, 800... Y hay compañeros que tienen la Ford Custom, las furgonetas de grandes, y están gastando 1.400, 1.500, 1.600. Entonces... No. Pero esos tendrán que facturar más, ¿no? Sí, claro, facturan más, pero al final es mucha pasta. Oye, por curiosidad, en el taxi, lo comentábamos antes, pero no te he preguntado a nivel de precio. ¿No pagas lo mismo dependiendo del vehículo que llevas? ¿O lógicamente pagarás más si pides una furgoneta o no? ¿O cómo funciona eso? O sea, tú pagas el precio que te da el concesionario. No me refiero, digo como cliente. Yo pido una furgoneta. Es el precio el mismo para todos. Sea una furgoneta de 8, sea un coche de 4, sea eléctrico, sea un Mercedes, sea un Skoda. Con lo cual no incentiva la diferenciación para servicios, porque al final no es lo mismo que hablábamos antes. Tengo que ir 5 personas, pues más cómodo. 4 personas, pues más cómodo en una furgoneta que en un coche. Pero no le puedo pagar más a la furgoneta para que la furgoneta pueda comprar un vehículo más caro que un coche y pueda dar ese servicio, ¿no? Yo llevo 7 años en el taxi. Cuando empecé yo sí había un extra de 1 euro por asiento en vez de 4 de un coche normal. Pues si sumabas 5, 6, 7, pues era 1 euro por cada asiento. Pero ya eso se quitó y ahora son todo lo mismo. El único beneficio ahora mismo que hay en el taxi es el taxi eléctrico, que si lo compras te incentivan, te quitan la letra de libranza y puedes trabajar 365 días las 24 horas. No tienes día de libranza. Los de combustión sí tienen su día de libranza. Tienen que librar un día entre semana, un día el fin de semana. Eso son 2 días. Entonces, que ya son 2 días a la semana. Yo puedo trabajar 7 y ellos 5. ¿Y tienen límite de horas ellos o no? No, todos tenemos 24 horas. Eso es un límite para todos. Lo mismo, lo único que es el día de libranza. Que ellos tienen obligación y los eléctricos han incentivado para que no tengamos día de libranza y... Bueno, pues 2 días más de trabajo. Al final, si tienes un chofer, puedes tener el coche funcionando 24 horas al día, los 7 días a la semana. O si un lunes no puedes trabajar, pues como yo hoy, por ejemplo, que no puedo trabajar porque estoy aquí, pues me cojo el viernes, que es mi día de libranza, y así me lo puedo organizar. Está bien. Oye, hay que dar alguna ventaja, algún incentivo. Sí, claro. ¿Hay algún incentivo más en Madrid al taxi para que sea eléctrico? Sí, todos los años el ayuntamiento suele sacar una ayuda que se llama Madrid 360 y a los eléctricos nos están dando unos 5.000 euros de ayuda. ¿Anual o por la compra del coche? Por la compra del coche. El primer año. Por la compra, sí. Bueno, compras el coche y cuando salga esa ayuda, la pides y te la suelen dar. Vale, y son unos 5.000 euros. Es un pico. Sí. Al final, si le sumas los 4.500 del plan móvil más los 5.000 del otro... Bueno, no son compatibles. No son compatibles. No son compatibles. Amigo, eso es una pena. Pero lo bueno que el ayuntamiento la cobras en 2 meses. Y la cobras cuando quieras. La cobras cuando hayas vendido el coche. A ver si nos escuchan aquí del gobierno. Sí. Por enésima vez. Que sea un descuento a la compra del coche, por favor. Que es que las ayudas tienen que ser descuento a la compra directa. No puede ser que ya te lo pagaré. Es un que eso son buenas palabras, pero no se materializan nada. Incentivan a que compres un coche eléctrico, pero es que luego no tienes las ayudas. ¿Para qué quiero la ayuda dentro de 2 años? Eso, yo ha sido mi discusión siempre y lo digo siempre. Y la ayuda al vehículo eléctrico tiene que ser un descuento directo a la compra. Porque si tú estás dando un dinero a una persona 1 o 2 años después de comprar el coche, no le estás incentivando la compra. Le estás dando un extra para que ese año se vayan de vacaciones, para que ese año tengan un gasto. ¿Es así? O sea, a ti te dan 4.000 euros dentro de 2 años, pues oye, pues mira, este año me ha llegado una ayuda que me dieron hace 2 años. Pues 4.000 euros, venga, pues este año las vacaciones las ha pagado la ayuda. Pues ya está. Pero no realmente, va a pagar las vacaciones y las navidades, lo que quieras, pero no realmente
te incentiva a comprarte el coche. No, porque además si tú lo financias ese coche, estás pagando intereses sobre esos 4.500 sobre euros. esos dinero, que luego no te van a pagar a ti los intereses. Por eso, que estás al final la deducción es decir, yo financié 4.500 euros más. Si los quiero amortizar, tengo que pagar la amortización un 1 o un 2% lo que me cobre el banco. Si no y voy a estar pagando los intereses durante 5 años, o 6 años, o 4 años. Entonces, al final, no es un incentivo. Y sobre todo, el que compra un coche y necesita esa ayuda es porque su límite de compra es el que es. Yo lo digo siempre, mira, cada persona tiene un rango. Dice, yo puedo gastarme hasta aquí. Y me puedo gastar hasta aquí. No me puedo gastar 50 euros más al mes, ni 70 euros más al mes, ni 100, porque este es mi precio. Entonces, si tú te quedas fuera del precio porque la ayuda la vas a cobrar después, ya está. No es incentivado. Es al que lo puede comprar, le has dado un dinero después que le vendrá muy bien y ayuda, pero tiene que ser un descuento. Bueno, nosotros podemos decir que en nuestra comunidad la verdad es que tenemos muchísima suerte, funciona genial, es una gente estupenda, la gente del EVE, del Ente Vasco de la Energía. Desde el primer camión que compramos de energías alternativas nos pusimos en contacto con ellos, son cercanos, les puedes llamar, les puedes preguntar, ahora sí, ahora no, la vas a cobrar en tal fecha, o sea, no tenemos ninguna pega, o sea, tenemos muchísima suerte. Te voy a poner un tema porque es que me sorprende. Es la que mejor funciona de toda España. ¿No, seguro? Indiscutiblemente. O sea, el otro día estábamos... No quiero decir la que peor, ¿vale? Porque no quiero decir el nombre para que no sienta nadie. Pero fuimos discutiendo hablando con el gobierno y decíamos, es que esto no puede ser. Es que tengo subvenciones sin cobrar desde hace 2 años. Es que... Y otras, bueno... digo, mira, tengo unas que las cobro al mes, 2 meses, País Vasco. Sí. Hombre, me estás poniendo el ejemplo de la mejor. Digo, vale, pero tengo estas otras que todavía no las he cobrado. Es que me pones la mejor y la peor. Digo, pero ¿sabes qué pasa? Que todos vivimos en el mismo país, que todos tenemos los mismos derechos y que todos necesitamos las mismas oportunidades. Si tú me estás diciendo que lo que invierto aquí recupero el dinero en 2 meses y lo que invierto aquí lo recupero en 2 o 3 años, pues me estás diciendo indirectamente que no inviertas aquí, invierte allí. Y yo lo que quiero es invertir en todas partes. No tiene por qué ser que estos señores sean más efectivos que estos otros. Tenéis que poner las reglas necesarias para que todo se homogenice y que todos cobremos. Sí, que el dinero sale del mismo cajón. Claro, que es el mismo. que es surrealista que tarden en llegar 2 años y medio, 3 años en un sitio y que en 2 meses esté en otro. O sea, yo no lo termino de entender. No, además que son cercanos, que te cogen el teléfono, les preguntas, oye, ¿me ayudas a...? Porque hay que rellenar un montón de papeles, no te lo pierdas. Bueno, que hay en otras comunidades que necesitas una gestoría, ¿no? En la nuestra les preguntas, oye, ¿lo he hecho bien? A ver, que lo reviso. Oye, pues sí, pues no. Pues ya está, perfecto. Que tampoco tramitan tantas solicitudes. Que no pasa nada, ¿no? Que se pueden atender por teléfono, que no es tanto. Que en España se venden 50.000 vehículos eléctricos al año, o 60.000. Yeah. Que es que si las distribuyes por comunidades autónomas, que puedes poner una persona para atender las llamadas telefónicas y no pasa nada. Sí, sí. O sea, es así. Pero bueno, es surrealista lo de las comunidades. Pero luego también, respecto a las ayudas, también yo creo que hay que puntualizar que las marcas en sí se aprovechan un montón de las ayudas. Por el momento, yo lo he vivido con los vehículos, con los camiones de gas. Nosotros hemos comprado un montón de camiones de gas y cuando se acabaron las ayudas, el precio del camión de gas bajó. Entonces, pues no me parece justo, o sea, porque la ayuda te la están dando a ti, no se la están dando al fabricante. El fabricante se hará sus ayudas de la comunidad o lo que sea. Totalmente. Mira, al respecto de las ayudas, yo lo comentaba el otro día. Estuvimos en China, ¿no? Y lo hablábamos antes esta tarde. El vehículo eléctrico allí, estamos hablando del Xiaomi. Sí. Quiero recordar que eran 24.000, 27.000 y 31.000. Ese es el precio del medio, bajo y alto de gama, de los 3 modelos de Xiaomi, ¿no? Ese coche llega a Europa y, o sea, todos los coches en Europa están en un precio muy por encima de ese. Coches de inferior calidad, de inferior acabado. ¿Por qué? ¿Por qué tiene ese precio más alto? Porque tienes unas ayudas medias en Europa de 5.000, 6.000 o 7.000 euros y lo que están haciendo los fabricantes es sumar 5.000, 6.000 o 7.000 euros a su cuenta de resultados para que no les salga tan mal el cambio. Pues no lo sé, tengo mis dudas. Pero realmente las ayudas a la compra siempre están desvirtuando el precio. ¿Por qué yo pago por un cargador aquí X y en China vale Y? Porque aquí hay una ayuda al cargador. Pues a lo mejor no hace falta poner esa ayuda y que ese cargador llegue al precio que tiene que llegar y que se fabrica al precio que tiene que llegar. O sea, no sé el tema de las ayudas, pero creo que cada día es más complicado toda esa parte. Y yo creo que las ayudas a veces son necesarias, pero hay veces que desvirtúan el mercado, Entonces, pero bueno, si tienen que estar en un primer momento, que es posible que en un primer momento tengan que estar y tengan que incentivar, porque en todos los países y en todos los continentes se han ayudado, lo que hay que hacer es que sean efectivas. Lo que no puede ser es que en un sitio tardemos 2 meses y en otro tardemos 2 años. Una de las cosas cuando montamos la empresa, yo creo que no lo he dicho nunca en ningún podcast, hablo de 2018, creo que fue, sí, 2018. El primer préstamo que nos dieron,
Nosotros aquí en Castilla y León hay una sociedad que se llama Iberaval, que es la sociedad de garantías recíproca para dar préstamos y tal, para ayudar a las empresas. Está en Madrid también. Sí, pero es castellana, ¿vale? Entonces, bueno, sí, o sea, aquí debería ayudar a las empresas de Castilla y León, ¿vale? ¿Sabéis quién nos dio el préstamo? El Cargi, la Sociedad de Capital de Riesgo del País Vasco, claro. Euskadi. En Castilla y León no se hace ni caso. Pero el Cargi vino, oye, sí, mira, no os preocupéis, y si queréis montaros en el País Vasco, os ayudamos, os damos no sé qué. Pues no me quiero mover, vivo muy bien aquí, pero bueno, lo que necesitéis, si necesitáis un centro de trabajo, tal. Y nos dieron la ayuda a ellos. Digo, ostras, es surrealista. Luego dices, ¿por qué en unas comunidades hay más industria? ¿Por qué hay más empresas? Son más efectivos a la hora de funcionar la gestión de las ayudas y la gestión de todo. Porque al final se trata de que todos los trámites salgan en tiempo y forma. Y yo creo que, bueno, ahí es una cosa que tenemos mucho que mejorar en todo el territorio. En el año 2024 al final es un año, creo que es importante y es un punto de inflexión en el transporte pesado sobre todo. Luego hablaremos, me voy a apuntar, de baterías. Pero en la electrificación del transporte pesado, ¿cuáles son los grandes retos que veis? Porque lo que tenemos claro es que el transporte de corta distancia, de última milla, de reparto, eso está cubierto. Eso ya es una realidad. Sí, es factible. Está empezando a haber un montón de modelos y cada vez va a ser más fácil. En la larga distancia, ¿cuáles son los grandes retos que vosotros veis? Y lógicamente yo sé que se está trabajando en ello, pero me gusta que nos cuentes y nos digas tu punto de vista. Bueno, pues a ver por dónde empezamos, porque yo creo que hay algo que es clave y yo no soy muy de números. Pero si nos ponemos a pensar en la larga distancia, es verdaderamente donde más transporte hay. O sea, decíamos antes que por la frontera nuestra de Irún pasan unos 7.000 camiones al día de media. Son 6 camiones por minuto. Y por la Junquera unos 12.000. Son 8 camiones por minuto. Entonces, no sería capaz de calcularlo, pero alguien seguro que sea más de números te calcularía la potencia que necesitamos para poder electrificar eso. Entonces, ya partimos de que hace falta potencia, pero potencia en el país, pero potencia bestial, bestial. O sea, no sé de qué manera, pues habrán falta muchos más molinos, muchas más placas. No sé a dónde va a llegar la... Ahora te respondo a la potencia. ¿Qué más? Y luego, ¿qué más necesitamos? Pues necesitamos cambios de reglamentación, porque si nosotros nos dedicamos a mover mercancía, nos pagan normalmente cuantos más kilos llevemos y más mercancías del punto A al punto B. Tú cobras por llevar mercancía y si una tractora normal de combustión pesa 8 toneladas, normalmente puedes llevar 24 toneladas de mercancía, pero si una eléctrica pesa 12, puedes llevar 20. ¿Y tú cómo le dices a tu cliente? Mira, yo soy muy sostenible y te voy a llevar 20 toneladas a un precio más caro que las 24 que te llevo habitualmente. Pues lo normal el cliente es que te diga que no. Lógico. Entonces, pues es otra de las cosas que necesitamos. Entonces necesitamos cambios de reglamentación. El otro cambio que necesitamos de reglamentación es de tacógrafos, porque si estamos todo el tiempo que estás cargando, resulta que estás trabajando, no puedes hacer una jornada completa normal. Tú no puedes hacer tus 700, 800 kilómetros, que es lo que tiene que hacer un camión. No puedes hacerlo porque estás cargando y andando, cargando y andando. Joder, pues cuando estés cargando, que sea como estar en pausa y que no implique eso la rotura de la disponibilidad de la que hablábamos, que si tú arrancas a las 9 de la mañana, pues puedes parar el camión más tarde a las 9 de la noche, porque igual de 1 a 4 has estado cargando, descargando y cargando el camión. Y te has podido echar la siesta, has podido estar parado. Entonces ahí yo creo que hay cambios de normativa, de reglamentación que hay que hacer para larga distancia. Para la corta distancia no, porque al final para el reparto de última milla, pues bueno, pues te lo puedes organizar diferente o puedes cambiar de chofer. Pero estos son choferes que viven en el camión, que están en su casa. Entonces tienen 12 horas para poder circular. Dentro de esas 12 horas tienen 9 para trabajar. En esas 9, si te pasas 3 o 4 cargando, pues que no digan que estabas trabajando, porque si no ya solo trabajas 5. Correcto. ¿Alguna cosilla más? No, una vez que nos suban o que nos autoricen, que parece que lo que va a ser que nos autoricen a ir con 44 toneladas con un vehículo eléctrico, pues nos tendrán que mejorar los neumáticos por el índice de carga por neumático. Entonces imagino que las propias marcas, Michelin, Bridgestone, sacarán neumáticos con índice de carga superior. Uh-huh. Vale. Yo, entonces, al final, haciendo un resumen, ¿vale? Lo que veo es, la potencia, yo creo que ahí no hay un problema. Me refiero, a nivel de redes eléctricas, en España y en Europa en general, tenemos más capacidad de producción de la que realmente usamos. Porque siempre se ha diseñado así los sistemas para que tengan unos excedentes y puedan absorber picos de demanda más altos. Lo que sí que tenemos que trabajar, pero vamos, que es lo que estamos trabajando todos, es hacer esa distribución
que es a lo mejor lo que hablábamos, de donde falta la potencia, que es la distribución, y me imagino que ahí es por donde ibas tú. Entonces, ahí sí que tendríamos que ser un poquito más eficientes. Pero bueno, a día de hoy la realidad es que empezamos ya a tener una red bastante mallada. Yo creo que nosotros tenemos más de 160 estaciones en servicio, y cada vez va a haber una red más mallada, no solo la nuestra, sino de más operadores. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar. Pero la potencia no es un problema. La potencia al final es un tema de un coste. Montar el centro de transformación, reforzar esa línea. Sí que es importante que ahí se dé por parte de las distribuidoras más transparencia de las capacidades de las estaciones, de las líneas, porque esa es la información más complicada, bueno, es opaca, o sea, no la puedes conseguir. O sea, iba a decir la más complicada, no, es que no te la dan, es imposible. Entonces, como no tienes el conocimiento de lo que hay de capacidad de red, tú tienes que ir haciendo solicitudes de redes de potencia aleatorias. Yo te pido tanto y me dices que no se puede, y te pido un poquito menos y me dices que no se puede, y te pido otro poquito menos y me dices, pues esta sí que puedo. Entonces, yo creo que lo que deberían hacer es decir, esta es la capacidad de red, o está rojo, verde, o algo que simplifique, para que simplifiquemos el tema. Un comentario, por ejemplo, en China lo que hablamos es que todos los permisos son días y aquí todos los permisos son meses. Entonces, bueno, pues cuando compites días contra meses, la diferencia es abismal. Pero bueno, eso es lo que deberíamos de ir mejorando. Yo creo que la potencia está, lo que hace falta es esa distribución y poderla llegar. Pero sí que es cierto que, bueno, tú luego nos cuentas la experiencia tuya con los puntos de carga. Con la distribuidora. Con las distribuidoras. A nivel de reglamentación, yo llevo oyendo lo mismo que decías tú, que va a subir a 44 toneladas para suplir el lastre que supone la batería. Pero bueno, hay que mejorar eso, y lo que decías tú de los tacógrafos al final tiene todo el sentido. Es otra cosa que se dice, no puedes computar el tiempo que estás cargando. Claro. Porque al final tú tienes que parar 45 minutos, que es tu parada. Entonces tú lo que haces es hacer tu parada, enchufas el camión y te vas a ir a comer tranquilamente o a descansar o a hacerte una siesta. Entonces ese tiempo no debería computarse como cuando estás repostando combustible. Pero básicamente porque, aunque los dos son recargar o repostar, es completamente diferente. En el combustible tú vas a estar en el camión. Te tienes que pegar tus 20 minutos, tus 15 minutos delante de la manguera del camión, por si se para, por si no se para. En el vehículo eléctrico tú vas a conectar el cable y te vas a ir. Es completamente desatendido. No necesita que esté una persona vigilando que no se caigan los litros de gasolina. Sí, o te puedes poner a leer un libro o a echarte la siesta. Es que es así. Es que no pasa nada. Dices, tengo aquí 45 minutos. Pues venga, temporizador, dentro de alarma, que me llamen 40 minutos. Siestón. Claro, y en el siguiente cargador, oye, que hay 2 camiones cargando. Tengo aquí hora y media. Pues vale, pero es que puede ser un drama si llegas a un cargador y hay 3 camiones y luego estás tú. Claro, o sea, correcto. Pero al final eso es lo que es el diseño de las redes. Lo que hablábamos antes, yo creo que ahora lo importante es hacer las pruebas. El camión actual, vosotros el que tenéis, carga con CCS, que es el CCS estándar, carga 350, 400 kilovatios, depende del modelo de camión, pero esas son las potencias de carga. Entonces, hay un nuevo estándar que es el MCS, que lo hablábamos antes, que estamos trabajando para hacer pilotos y nosotros queremos poner alguno en marcha. Y por eso os comentamos de ver qué se puede hacer con ello. Nosotros probarlo. Sí, no, lo queremos probar y estamos con ellos, estamos con los fabricantes. Entonces hay que ir dotando la red de esa capacidad y montar en esas estaciones para que podáis entrar los camiones, porque otra cosa importante es que el camión no entra en el mismo espacio que un coche. Entonces nosotros desde el principio hemos diseñado nuestras estaciones, gran parte de ellas preparadas para que puedan entrar camiones, y eso es importante. Sí, os lo agradecemos. Hemos probado unas cuantas y solo la altura de la marquesina te permite entrar por debajo con el camión perfectamente. Y ahora estamos trabajando todavía, digamos, en la siguiente versión, que es un poquito más de anchura, y bueno, pues ir mejorando, porque vamos aprendiendo con el día a día. Y eso es lo importante. Al final el feedback es lo más importante. Y luego el tema de las autonomías que hemos comentado en la comida, pues va un poco ligado a lo que hablaba yo de baterías, que estábamos hablando antes. Y una de las cosas que hemos visto en China es las tecnologías de baterías. La tecnología que tenemos hoy en Europa en los coches es la de 2022. Son baterías de 70 a 100 kWh. Las de 2023 van de 100 a 120 kWh en el mismo tamaño y mismo peso. Y las de 2024, que son las que están ahora ya terminando ellos de poner en producción, van de 120 a 160 kWh en el mismo tamaño y peso. Entonces, al final... pues evolución. Es decir, lo que tú tenías ahora en una tecnología que tienes 80 kilovatios, 100 kilovatios, en tu caso pues 300 o 400, pues vas a poder tener 600, 800. Si tienes 800 con el mismo tamaño y el mismo peso, si tienes 600, pues tendrás un poco menos. Y al final lo que van a hacer los camiones, lo que hablo yo con ellos, es que te van metiendo packs de baterías en función del diseño del camión. ¿Qué vas a transportar? ¿Paquetería de Amazon? Pues, macho, la pequeña.
Sí, a día de hoy ya los puedes pedir así, pero bueno, sí. Yo me imagino todos los pedimos con lo máximo que se puede. Entiendo que sí, pero es que también está lastrando, es lo que hablamos antes. Sí, están metiendo 2 toneladas más de peso. No, ya te digo, el Volvo tiene 6 packs de baterías y el Scania que aguanta más tiene 7. Sí. Es que al final es lo que hay. Pero por eso, pero es lo que tiene. Pero ponme el de 7. Sí, porque esto no sabemos cómo va a funcionar. Ande claro. Burro grande. No vaya a ser. Eso es importante. Oye, Dani, ¿cuánto tardéis vosotros en empezar a poner un cargador hasta que os autorizan todo el tema de burocracia, hasta que puede empezar a funcionar? Bueno, esto es complicado, pero te puedo dar una media y aquí hay 2 grandes mundos, ¿eh? Está el baja tensión y en alta tensión o media tensión, ¿vale? En baja tensión tú tardas 6-8 meses. No tardas más. Es muy sencillo. Ay, joder. Con paciencia, es muy sencillo. Es una línea de baja tensión, 100, 150 kilovatios. La distribuidora te los pone, refuerzas la línea o no, según haga falta, paga las condiciones económicas, puedes ir por una declaración responsable. Es un proceso bastante sencillo, de 6 a 8 meses. Bastante sencillo. La media tensión ya es muy diferente. Te diría que más o menos la mitad de los contratos que firmas de emplazamientos se te caen porque no puedes llevar la línea. Porque no puedes llevar la línea por diferentes motivos. Es decir, tú tienes que pasar por 5 parcelas. ¿Vale? Bueno, pues si son 5 parcelas, puedo negociar con 5 personas que me dejen poner un apoyo o volar por encima de la parcela con un cable. O bordearla o ver cómo, ¿no? Pero de repente te dicen, no, tienes que pasar por 18 parcelas. Esto es imposible. Tú ponte a buscar en un campo, en un pueblo, a 18 propietarios, 18 parcelas que no encuentras. Entonces es inviable. Bueno, pues usted puede hacer una expropiación. Perfecto. Pues venga, hago una expropiación. Una expropiación son 2 o 3 años. Que lo puedes hacer. Y nosotros la estamos haciendo y tenemos alguna expropiación que ya está ejecutada y está en construcción a la estación. Pero son años de ejecución. Entonces eso es el proceso. Lo normal, si todo va bien, si tú, por ejemplo, supones que tienes el punto de conexión en la misma parcela en la que tú estás, con lo cual no tienes que negociar con ningún vecino alrededor. Que la distribuidora te ha dado la potencia que necesitas y todo está ok, desde que tú firmas ese contrato y haces la solicitud de potencia, estás tardando aproximadamente entre 18 y 24 meses en ponerlo en servicio. Yendo todo bien. Ya. Es que se ven muchos cargadores también, por ejemplo, que la gente te dice, ¿por qué lleva sin funcionar ese cargador un año? Normalmente, una vez que terminamos la obra, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que hicimos, que es a relación de lo que decías tú antes del Vila Castejón. Sí. Por ejemplo, esa es una estación que está abierta provisionalmente con baterías. Entonces, cuando vas con un camión, no hay capacidad. Por ese motivo. O sea, nosotros, por ejemplo, desde que terminamos la obra hasta que podemos abrir, suelen pasar de 6 meses a un año. Y van dependiendo de... tienes que hacer un acta de puesta en marcha, te tiene que recepcionar las instalaciones a la distribuidora, le tienes que ceder, es decir, le tienes que regalar el centro de transformación, el centro de seccionamiento, la línea de media tensión, todos esos trámites llevan aproximadamente, pues eso, 6 meses, un año. Y luego tienes que hacer, después de recibir el acta de puesta en marcha, después de haber hecho todo esto, tienes que pedir la comercialización, que te dan también otros días, que es decir, que vaya el instalador, o sea, la distribuidora, a poner el contador y que haga el cierre de celdas. Digamos, la media tensión no es como la baja tensión, que hay un fusible, sino que son unas celdas que tienen una empresa especializada a hacer el cierre de celdas para que pase la energía. Entonces, todo este proceso puede ser un año. Nosotros hemos hecho eso de las baterías porque lo que hacemos es, en algunas localizaciones, no en todas, porque dependiendo de la localización donde esté, si tenemos algo de tensión, de baja tensión, de potencia, o tenemos mucha fotovoltaica, varía mucho. Hemos hecho pruebas y hemos ido viendo cuál funciona y cuál no. Podemos adelantar esa apertura, pues aproximadamente terminar las obras y abrir con una potencia limitada. Por ejemplo, en Madrid tenemos alguna abierta así. Está limitada la potencia, a lo mejor solo abrimos 4 puntos de carga con 150 kilovatios de potencia por punto de carga máximo, pero ya estamos prestando un servicio mínimo, pero es un servicio. Y esa es la forma que nosotros hemos investigado para poderlo hacer. Quizás no sea lo más eficiente o lo mejor para el cliente, porque llegas en ese momento y bueno, lo mejor para el cliente yo creo que sí, que es que no tienes la potencia que puedes esperar en ese momento, pero porque depende de baterías. También lo anunciamos en la aplicación. Es una estación autosuficiente, puede verse reducida la potencia o que no esté disponible, te lo marcan en la aplicación, pero bueno, esas estaciones lo que recomendamos es que mires la aplicación cuando vas a la estación, porque a lo mejor te dice, pues oye, no hay energía en la batería y no te puedo dar servicio. Pero ese tiempo estamos en ese periodo de un año aproximadamente, 6 meses, un año,
y las otras un poco. Me parece interesante todo este tipo de información porque nosotros desde fuera pues vemos que están construyendo un cargador, va, lo sala ya a funcionar. Y luego no es así, mucha burocracia detrás. Muchísima burocracia y luego, yo lo que digo siempre es la opacidad de la información. O sea, nosotros, tú piensas que a nivel de permisos tú tienes que solicitar se me ha ido la palabra, ¿cómo se llama? Una autorización administrativa previa y de construcción. Entonces, tú haces esa solicitud administrativa previa y luego la autorización de construcción, que son 2 autorizaciones, que las tienes que pedir a industria independientemente de los permisos de obra. Eso es para poder tener un centro de transformación. Entonces, hasta que no tienes esa autorización, aunque tengas todos los permisos para hacer la obra, tú puedes hacer la obra, pero no puedes poner el centro de transformación, ni el centro de seccionamiento. Entonces, ni la línea de media tensión. Eso tienes que tener esa autorización. Después de que tengas esa autorización, tienes que es surrealista, pero bueno, tienes que construirlo y volver a pedir una autorización de puesta en marcha con el mismo proyecto. O sea, ya lo he ejecutado, toma el proyecto firmado por el ingeniero que ya está ejecutado y ahora autorízame para ponerlo en marcha. Y vuelves a esperarte estos 6 meses. Entonces, nosotros lo que hemos dicho siempre es que no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es que me hagas una única autorización para todo. Y me la haces o pre o post. Es decir, o me pides los permisos antes o me los pides después. Pero no tiene sentido que me pidas para construir esto y después me vuelves a pedir que has construido esto que ya te había autorizado que lo construyeras. No, mira, te lo construyo y me das la autorización, o te lo pido al principio y dices, ¿es esto? Sí. Luego inspeccionas, tienes que inspeccionar algo, pero simplifica. Entonces, eso es por parte de industria. Pero luego están las distribuidoras eléctricas, porque las distribuidoras tampoco tú puedes trabajar en su terreno. Es decir, tú puedes hacer la línea de media tensión y el centro de seccionamiento, que es lo que le tienes que regalar a la distribuidora, para que ellos lo incorporen en su red de distribución y el Estado les pague todos los años por esa parte que tienen ahí para poderlo mantener, pero tú se lo has regalado. Y esa parte la tienes que hacer de acuerdo a su normativa interna, no a lo que te dice la ley, no, su normativa interna. Entonces tienes que poner los elementos que a ellos les gustan, los elementos que ellos quieren. Y si no los pones, pues a lo mejor cuando te van a recepcionar te dicen, pues esto no te lo recepciono porque no cumple mi normativa interna. Entonces tienes que hacerlo, aunque la ley te lo permita y la normativa de industria te lo permite, luego está la normativa de disco por encima. Y eso se lo tienes que hacer, pero tú no puedes conectarlo a su línea, porque la línea es de ellos. Entonces, una vez que tú lo has terminado, tienen que venir a inspeccionarlo, lo tienen que recepcionar. Tienes que ir al notario y darse un acta notarial para que se lo des y se lo cedas. Y luego ya ellos planificarán una conexión de ese cable. Si tienen alguna duda de hacer una empresa de punto de recarga, es muy divertido. Se me están quitando las ganas. Yo, si queréis, os cuento mi experiencia. La mía Cuéntala, te puedo echar unas risas. O sea, es que es increíble. A mí me parece como de otro planeta. O sea, yo hace ya 4 o 5 años ya tenía la idea del proyecto este, ¿no? Queríamos tener la primera tractora eléctrica haciendo un recorrido cercano, que es ir a Irizar y vuelta con los chasis de autobús. Y como siempre estoy con el rollo de la sostenibilidad y quería que fuese 100% energía renovable, pues ya hace 4 años nosotros tenemos una parcela grande en Irún de unos 20.000 metros cuadrados, 20-25.000, y tenemos un pabellón de 5.000 metros cuadrados, que es el taller, las oficinas. Entonces empecé a poner placas solares en todo el tejado. Lo llené de placas solares. 160 kilovatios de placas solares. Ya para poner todas esas placas solares fue una odisea de permisos. Claro, ¿para qué quieres tú 160? No, que son mis 160 kilovatios de placas solares. Para lo que yo quiera. Para lo que yo quiera. O sea, bueno, pues no puedes vertir a la red porque es demasiado. Porque te tienes que dar de alta como, productor. Y una locura. Entonces, pues como me puse cabezón, lo hice. A día de hoy aprovecho 30, 35. No puedo verter a la red, los estoy aprovechando. Pues eso, hay gente en el taller, las máquinas de soldar, los compresores. Pues todo eso que no cuesta. Bien, ahí están. Tampoco tenemos mucho sol en Guipúzcoa, pero bueno, pero están. Pero mi idea era todo el rato lo mismo. Yo quería tener un camión eléctrico que pudiera andar con la energía de esas placas solares y decir realmente no de dónde sale la electricidad, no, sale de mis placas solares. O sea, este camión se mueve con mis placas solares. Entonces, bueno, cuando ya empecé a ver que los fabricantes empezaban a hacer algún camión que podía valer, dije, pues voy a ver lo que tardan los camiones y empecé a informarme. Oye, pues un camión de estos, pues dentro de un año, año y medio, igual hay un camión. El primero que se lanzó a la piscina fui yo. Dije, voy a pedir uno. En el momento que pedí el camión, dije, voy a empezar con el cargador. ¿Qué me hace falta para el cargador? Entonces me empecé a informar, empecé a llamar a tu gente, empecé a moverme
Y me dijeron, pues mira, lo mínimo que necesitas, porque claro, tú has puesto 160 kilovatios de placas solares, pero si un día te llueve o quieres cargarlo de noche, pues necesitas, pues, aunque sea en baja tensión, pues 150 kilovatios para cargar un camión decente. O sea, pues, para cargarlo en 2 horitas. Sí. Es así. Y bueno, pues yo tenía en nuestro pabellón, tenemos 65 kilovatios de energía contratada. Y entonces dije, bueno, ¿qué hacemos? ¿Pedimos un aumento de potencia o pedimos otra línea? Bueno, pues vamos a pedir otra línea, porque la parcela es muy grande. Vamos a pedir otra línea, miramos a ver dónde estaba el transformador. En la puerta, en la verja. O sea, según salimos de nuestra... Está el transformador en el suelo. Y digo, pues súper fácil. Viene un ingeniero, un electricista y dice, esto es pedirlo y ya está. Vale, ¿y cuánto tardaremos? Y dice, yo qué sé, 6 meses. Digo, bueno, pues yo pido el camión. Venga, va, me la juego, pido el camión. Entonces el camión va a tardar un año largo. Bueno, nos ponemos, lo pedimos, nuestra parcela es el número 4... Y al ingeniero se le ocurre pedir el número 4 bis, porque había ahí dentro de la caja había otro fusible y decía, esto es que cuando ha habido electricidad de obra, ha habido otra cuenta. Pues bueno, pues pedimos en esa cuenta y pedimos 150 kilovatios. Bueno, pedimos 150 kilovatios, pasó un mes, le llamo y le digo, ¿qué? ¿Nos han dado? Para hacer un poquito de obra, que es que no hay que hacer nada. Y no, voy a llamar y voy a preguntar por el expediente. Joder, me han cerrado el expediente. Digo, pues no entiendo, o sea, tampoco hemos pedido ninguna barbaridad. Y digo, pues bueno, pues vuélvelo a pedir. Lo va a volver a pedir y le dice, no, que ya te hemos visto, que lo que hace falta es un proyecto. Entonces hablamos con Iván y dice, bueno, pues te mando un proyecto de Thunder. Metemos un proyecto de Thunder, pasa un mes y nos cierran el expediente. Y digo, espera, a ver, que no estoy pidiendo nada raro, que yo te voy a pagar la luz, que lo que yo te pida yo te lo pago. O sea, lo único que quiero es, pues, otra línea o igual quiero montar algo. Nos cierran el expediente. Total, que el ingeniero dice... Hace poco he montado una gasolina, nos ha costado, pero he montado una gasolina de Endesa. Les voy a preguntar a ver si prefieren el de Endesa. Bueno, mete el proyecto de Endesa, pasan 2 o 3 semanas y le cierran el proyecto. Pero ¿y entonces qué hacemos? Dice, ya lo tengo. Vamos a pedir un aumento de potencia de la línea que tú tienes, pues como si tú pones un horno más fuerte en casa y quieres hornear pan de día y de noche, pues te tendrán que dar más luz, ¿no? Pues pide 150 y entonces la contestan, ¿para qué quieres tú 150? Entonces dice, para un cargador, le cierran el expediente. Dice, ¿pero cómo? Dice, no, es que si el cargador es de 150, no te podemos dar 150, habría que dar más, y más no podemos dar porque al polígono le dan 150. Vale, pues entonces, bueno, pues pasa un expediente de un cargador de 120, pide 150 por uno de 120. Entonces lo hemos metido, pero claro, para todo esto ya 8 o 9 meses, ha venido el camión lo estamos utilizando, lo desenganchamos, nos vamos a la Repsol, lo vamos a enganchar, y seguimos sin el punto. Entonces, lo que se nos ha ocurrido es eso, pedir el aumento y entonces ha hablado con, no sé, tú llamas ahí a un call center, te coge uno, te coge otro, nunca, el expediente nunca lo trata el mismo. No lo trata el mismo. Y al final ha cogido confianza con alguien y le dice, no, mira, es que hay una saturación de particulares que están pidiendo puntos de recarga para vehículos y tenemos que frenarlo de alguna manera. Entonces sabemos que lo que estamos haciendo es ilegal, directamente, es ilegal. Pero tenemos que irlo retrasando de alguna manera. Y yo, súper normal, todo súper normal. Entonces ahora hemos pedido un aumento a 150, pero como si fuese para taller. Y parece que va a colar. O sea, así es. Pero no podemos decir que es para un punto de recarga. Pues si es para un punto de recarga, nos cierran el expediente. Una aventura. Lo de cerrar el expediente es una de las cosas que nosotros nos hemos quejado muchísimo, porque a nosotros nos pasa mucho. O sea, abrimos un expediente y de repente te lo cierran. Sí, y no sabes por qué. No lo pueden cerrar. O sea, legalmente no lo pueden cerrar. Te tienen que dar una respuesta. Pero lo cierran y se quedan tan a gusto. Sí, sí. Entonces, bueno, pues es la guerra constante con las distribuidoras. Pues es lo que hablábamos antes. Al final, las distribuidoras no les gusta que les digamos que es un monopolio. Venga, vamos a decir que es un oligopolio, pero cada uno en su parcela. Tú en la mía no entres y yo en la tuya no entro. Entonces, bueno, pues es lo que hay. Entonces, estamos así. Pero bueno, con todo y con eso, a mí eso no me... No te asusta, ¿no? No te quita el sueño ya. No me quita el sueño. O sea, es el pan nuestro cada día. No es un problema. Si ellos quieren ir más lentos, si quieren hacerlo de otra forma, pues que lo hagan, no pasa nada. El resto estamos luchando, empujamos. Y bueno, la realidad es que esto va funcionando cada día mejor. Sí, tarde o temprano lo tendrán que dar, aunque sea por cabezotas. No, pero te lo van a dar y no va a ser un problema. Pero mira,
Lo que decías tú de las placas, por ejemplo, que montaste placas, me pasará en mi casa, ¿no? Pero pasa a todos los niveles, ¿eh? Ya no solo te digo con una distribuidora, sino también con los ingenieros que te hacen los proyectos. Los nuestros a lo mejor no, porque están acostumbrados a hacerlos. Pero cuando tú vas a una ingeniería, yo cuando hice el proyecto de la casa, estoy haciendo una casa, pues llego y le digo al arquitecto, y yo quiero todo el techo lleno de placas. Los 2 techos, yo tengo una azotea que la he dejado plana para que puedan llenarlo todo de placas, y luego hay como un torreón que levanta un poco más, que son las escaleras, porque dije, a mí no me dejes una trampilla para subir al techo, me dejas una escalera que suba hasta arriba. Entonces, encima de ese tejadillo, me pones una escalera que suba a ese tejado por fuera, pero me lo llenas también de placas. Vale. Llega el ingeniero y me manda 15 placas. Hombre, es que hemos calculado que con tu consumo, con eso te vale. Porque si las orientamos a 45 grados con no sé, y vamos a ver, tú no me has entendido, ¿no? Que yo lo que quiero es que me pongan la máxima capacidad bruta de placas que quepan en el techo. Claro. Me las pones inclinaditas muy poquito, así a los lados, para que levanten 40, 50 centímetros del suelo, y me llenas todo. Me dejas un pasillito de 30 centímetros entre hilera y hilera, y ya está. Y si una no funciona al 100%, no pasa nada. Porque yo sé que al final, mi experiencia es que si tú pones un parque fotovoltaico, perfecto, van a funcionar y tal. Pero cuando tú lo pones en el día a día y aquí en el norte, pues hoy el sol produce poco, está medio nublado. Cuanto más superficie tenga, mejor, porque el rayo no va a coger. Lo que necesito es que me coja mucha superficie. Eso me lo he aprendido también. Y ya está, pero vamos, que es en todos los aspectos. ¿Para qué quieres esto? Y ahora ya verás tú cuando hagamos la conexión de la casa y le digamos a la distribuidora que hay 30 kilovatios en placas. Dirá, ¿para qué tanto? Claro. Digo, pues porque lo quiero. Entonces, lo que no entiendo por qué se le llena tanto la boca de incentivar el vehículo eléctrico y la movilidad sostenible, y luego hay nada más que piedras en el camino y... Piedras, muros, tenemos muros. Es muy complicado. Yo no tengo la respuesta, ¿eh? Ya me gustaría a mí tenerla, pero no la tengo. Pero es que es una cosa... Pero sí, es así. O sea, es lo que dices tú, son muros y no sabes cómo ponerte con ellos. Pero es que no hay manera, da igual todas, ¿eh? O sea, a nivel de distribuidoras, a nivel de gobiernos, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en Europa generalmente es la burocracia, tanto pública como privada, ¿eh? Y es uno de los grandes lastres. Yo me sorprendía cuando hemos estado en China que la burocracia prácticamente no existe. Entonces digo, joder, entiendo yo por qué en el milagro chino de estos 40 años que llevan, hayan crecido de donde estaban a donde están ahora, porque no tienen ese freno de burocracia. Si tú a cada proyecto, a cada acción que quieres realizar, le quitas un año de tiempos de media... Es que es muchísimo tiempo. Pues son cientos de años que se pierden y se tiran a la basura de esfuerzo de trabajo que podía estar produciendo. Entonces, ¿cómo podemos arreglarlo? No lo sé. ¿Es cierto que hay que regular las cosas? Sí. ¿La regulación es buena? Sí. ¿En exceso? Pues no. ¿Podríamos decir que Thunder tendría el doble de cargadores ahora mismo si no hubiese esa burocracia? O el triple. O sea, tú piensas que nosotros la capacidad de producción, cuando tú ves la compañía, tienes alocados, digamos, un 25%, 30% de recursos, te diría, en despliegue, de los cuales la mayor parte está en diseño, permisos y viabilidades para analizar y ver. Y luego aparte de eso te apoyas también en empresas externas que sumas para permisos, para licencias y todo eso. Entonces, si tú eliminases o redujeses de una forma significativa todo ese proceso, yo creo que simplificarías y tendrías mucha más capacidad, porque el tiempo es el que es. O sea, al final nosotros tenemos los contratos, pero tú vas metiendo contratos esto es como un funnel, ¿no? Tú metes contratos en el funnel, sí, y van pasando los procesos y al final te sale un tubito muy pequeñito donde van cayendo, este está listo para construir, venga, a por él. Pero es que después de construirlo, eso se entra en otro funnel que tienes que ponerlos en servicio. Sí, que no son las empresas los que no quieren poner punto de carga, que es la misma burocracia la que frena. Público y privada, ¿eh? Yo ahora mismo te diría que tal y como está montado todo, ahora mismo hay más freno a nivel, o sea, hay más problemas a nivel de distribuidoras que a nivel de gobierno. O sea, al principio cuando nosotros empezamos con esto, el doble del tiempo se iba en permisos y licencias y una tercera parte del tiempo se iba o sea, 2/3 partes ahí y una tercera parte en distribuidoras. Las distribuidoras más o menos han mantenido el tiempo, incluso ha incrementado, pero como bien decías tú, tienen mucha carga de trabajo y no han subido recursos porque tampoco hay nada que les incentive a subir los recursos. Yo esto lo hablamos un día. O sea, una distribuidora tenemos que entender el modelo de negocio, que creo que la mayor parte del país no lo entiende, ¿eh? Ninguno de nosotros somos el cliente de la distribuidora. El único cliente de la distribuidora es el Estado. La distribuidora es una compañía regulada que el día 31 de diciembre del año en curso
sabe exactamente el beneficio que va a tener el 31 de diciembre del año siguiente, porque ya lo tiene regulado. Entonces, su objetivo no es dar un servicio excelente al cliente, ni ir rápido, ni ser ágil. Su objetivo es reducir sus costes internos al máximo, porque ella sabe lo que va a ingresar. Y el que ella trabaja para que, o sea, la distribuidora trabaja con el gobierno para que le paguen la regulación, y ellos cobran por cada metro de línea que tienen, por cada centro de seleccionamiento que pertenece a su red, por cada punto de conexión que tienen en la red. Entonces, esos son los baremos por lo que ellos pagan. Y luego, eso nosotros lo pagamos en la energía que hace. Entonces dices, bueno, pues si en España vamos a consumir, me lo meto, 100 teravatios hora de energía, pues esto supone, hay que pagar a las distribuidoras 5.000 millones, lo vamos a repartir a tanto por cada kilovatio hora, y ese es el peaje, que supone el 50%, el 60% del coste eléctrico. Pero ellos ya saben, si no llegan no pasa nada, porque el Estado se va a compensar, y si se pasan no pasa nada, porque van a cobrar lo que tienen marcado. Entonces, ese es cómo funciona. Entonces, claro, a ese sistema de incentivarlo para que sea eficiente en tiempos, va en contra del modelo de negocio, porque va a decir, no, mira, mi negocio es gastarme el mínimo posible para cumplir la regulación. Y ahora tú te pones a la regulación y te lees la ley del sector eléctrico, tropecientos mil folios, y tú quieres coger y cambiar 2 líneas de la ley del sector eléctrico. Para cambiar esas 2 líneas llega el Estado y dice, oye, mira, que queremos que tenéis que hacer pública la información de la capacidad de la red, ¿no? Vale, muy bien. Y se presenta el gobierno con sus 6 abogados del Estado para sentarse y decir, oye, mira, tenemos esta propuesta de ley para hacer esto. Perfecto. Y ahora se sientan a las 4 principales distribuidoras y vienen con 400 abogados de los más caros que hay en el mundo para decir, señores, esto no lo vamos a permitir. Y es ley, entonces es muy complicado. Entonces, ese es el negocio de las distribuidoras y eso es cómo funciona. Esa es la realidad del día a día. Entonces, ellos no quieren que eso cambie y no lo van a permitir. Y el Estado pues querrá acelerar ese proceso, pero tiene que buscar cómo lo puede hacer. Y eso es un trabajo muy complicado. Y ese es el principal problema que tenemos en España y en Europa en general, en cada uno de los... Porque España vamos a la cola en algunas cosas, pero no somos... vamos mejor. O sea, por ejemplo, Alemania es peor para las distribuciones eléctricas. Los tiempos de puesta en servicio en Alemania de una estación de carga son al menos 3 años. Aquí estamos en 2. O sea, estamos mejor. Y eso que en Alemania hay mucho más coche eléctrico. Sí, pero los tiempos... Pero si hoy en día el problema de la infraestructura no es un problema del coche eléctrico. O sea, el coche eléctrico ya hemos sufrido durante muchos años todo el crecimiento. Ahora mismo, yo lo que digo siempre cuando voy a los foros, ya no es un problema. Yo puedo contar todos los chascarrillos que queráis sobre cómo funciona esto y dónde están los problemas y cómo se pueden mejorar. Pero eso no es un problema para la penetración del vehículo eléctrico hoy. Ya tenemos una red suficientemente potente como para atender los coches que tenemos y 3 veces más de vehículos, sin que suponga un problema ni una alteración de servicio. Como ya tenemos la máquina engrasada y todos sabemos cómo funcionan todas las compañías, todos tenemos un montón de proyectos en curso. Nosotros tenemos más de 200 proyectos en diferentes fases de ejecución de estaciones de carga. Porque sabes que va lento. Claro, entonces no me importa. Yo sé que cada año me van a salir 40, 50, 70... Ya está, que es mi objetivo. Yo voy construyendo mis 50, mis 70, mis 100 estaciones, lo que yo marque. Y la rueda la tengo girando. Y yo tengo que ir alimentando la entrada de proyectos para que esa rueda vaya funcionando. Como sé cómo funciona y hemos aprendido, porque tenemos mucha experiencia, pues vamos a seguir creciendo. Vamos a seguir creciendo a un ritmo que va a seguir yendo por delante del número de coches eléctricos. Esto es como cuando llega la gente y dice, si mañana todos los coches fueran eléctricos, ya, pero es que mañana no pueden ser todos los coches eléctricos. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de producción en el mundo para que cambies todos los coches de un país a eléctricos en un año. Entonces, en España vendemos 1 millón de coches, se venden 20.000 camiones, me parece que son, pues si no sé la flota de camiones estaremos en 1 millón a lo mejor, o por ahí aproximadamente, a lo mejor algo menos. Pues a 20.000, 25.000 nuevos que se venden al año, pues está, eso es lo que hay. No vamos a estar 10 años, 15 años para cambiar toda la flota, pues vamos a estar 10, 15 años. Cuando lleguemos al momento en que... Al final tienes que ver la antigüedad del parque, ¿no? Si cuando ver la antigüedad del parque ya sabes lo que te va a costar cambiarla. Exactamente. Pero te va a costar algo más, porque al final hay muchos que se van quedando y cuesta. Entonces, esa es la realidad. Yo creo que ahí es lo que tenemos que entender todos. Todo esto está bien para saber y sacar los colores, entre comillas, al que le haga falta, porque es una vergüenza lo de las distribuidoras. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, esto no se puede permitir. Y más, como bien dices tú, que luego abanderen el cambio. Me parece muy bien que abanderes, pero pon recursos. Luego te van a decir que son compañías diferentes, que por un lado están los que venden el cambio y por otro lado está la distribuidora. Y yo estoy de acuerdo que son compañías distintas, pero resulta que papá es el mismo. Yeah. Y la que cotiza la misma. Entonces, pero bueno. Eso ya son otras discusiones que... Es que hay varios problemas. Es que si te están una especie de obligando a, ¿no? Que pues, la Agenda 2030, que tienes que cambiarlo, que tiene que ser... Pero si tiene que ser,
pues necesitamos darle caña a la distribuidora, porque si no, no va a ser. Yo creo que va a poder, o sea, a nivel de distribución va a poder ser, no va a ser un problema. Porque yo no veo un problema hoy en día ya, ¿eh? O sea, realmente es lo que hablábamos antes. Hay rutas que no las podemos cubrir porque no tenemos nosotros infraestructura ahora mismo. Pues mira, tengo infraestructura de coches, puedo adaptar una zona para camiones dentro de la infraestructura de coches, como ya tengo la conexión eléctrica, no me preocupa. Puedo priorizar una estación versus otra, porque en esa ruta nos interesa esa estación o esa otra. Entonces yo creo que eso no va a ser un problema. Y en los 2-3 años que van a pasar hasta que empiecen a penetrar el camión eléctrico y tengamos un 80-90% de ventas eléctricos, que en los camiones yo creo que va a ir más rápido que en los coches, por lo que hablamos, porque al final las rutas logísticas son las que son. Y como quien dice, son 4. O sea, sí, a lo mejor hay 100 rutas, pero que no más. Entonces tú coges esas rutas, las empiezas a desagregar, empiezas a ver dónde está y muchos de los puntos son comunes, con lo cual, con que montes 20 estaciones, 30 estaciones preparadas para camiones sí, muy grandes, ya has cubierto prácticamente las principales rutas europeas. Entonces, bueno, eso no va a ser un problema. Yo creo que ahí no tenemos un problema. Entonces, ahora lo que hace falta es que el camión que vaya ajustándose un poco el precio, que vayan sobre todo ajustando esas autonomías, que es lo que estábamos hablando antes. Sí, que aguante las 4 horas y media. Eso es la clave. Y que las pruebas ahora con MCS funcionen bien, como se espera, porque las pruebas piloto que se han hecho en fábricas funcionan, están dando 800, 900 kilovatios de potencia de carga. Entonces tenemos que poner eso en campo para ver que en 30 minutos cargues los 400, 500 kilovatios que necesitas, 30, 40 minutos, que esa parada funcione así. A nivel regulatorio, que se cambie esa regulación de esos 45 minutos de parada, que no se computen como circulación o como trabajo, sino que sea un descanso. Yo creo que esos son los grandes retos que tenemos en el transporte ahora mismo. ¿Qué diferencia hay del CCS al nuevo? El MCS es un conector más grande, es así como medio triangular, sí. Y la principal diferencia está en el voltaje y amperaje. El CCS funciona hasta 1000 voltios y 500 amperios. Están hablando que ya hay algunos modelos de CCS, que es el CCS que llaman avanzado, que puede llegar a 600 amperios. Entonces, en camiones con baterías de 1000 voltios, 600 amperios te da 600 kilovatios de carga, que sí que te acercas no a los 45 minutos, pero sí a una hora, ¿no? Entonces, esa es la primera versión que están trabajando todos los fabricantes, porque realmente no hay que hacer ninguna modificación en el elemento, es el mismo conector. Simplemente el tema de disipación de calor. Y luego el CCS... el MCS es triangular y el MCS lo que te permite el estándar es hasta 1200 voltios y hasta 1500 amperios. O no, perdón, al revés, 1500 voltios y 1200 amperios. Ah, decía, es el doble. El doble, sí, es el doble de capacidad. Son los 1200 kilovatios de potencia, 1,2 megas. Vamos, que una manguera como la de los bomberos. Sí, un pedazo de conector. No, sí, el tema de esto es que, os vais a reír, pero las mangueras me parece que tienen máximo 2 metros, 1,5 metros, 2 metros de longitud. Van todos, aquí el problema está en esto, todos van en la misma posición de los camiones, tienen que ir a 1,5 metros de distancia de la parte delantera del camión, en el lateral izquierdo, porque lógicamente esa manguera no la puede mover ni a torcer. O sea, para los camiones sí tiene que ir el punto de carga en el mismo sitio. En el mismo sitio y los coches cada uno va... Claro, también tiene sentido la manguera de los coches. Sí, no, tiene sentido. Tiene pueden todo ser sentido. hasta 7 metros. Entonces, 5 metros, 7 metros, entonces, bueno, pues no tienes tanto problema. Pero en el camión, esas potencias, la manguera es pesada. Tú mira ya la de 400, ¿cómo es? Sí. Claro, y estas son refrigeradas, o sea, pero tienen bastante peso. Y esos son los conectores, son unos pedazos de conectores enormes. Y esas son las principales diferencias. La versión primera de MCS que va a salir solo llega a 1000 voltios y sí queda a los 1200 amperios. Entonces, bueno, ya es un cambio. Pero las baterías están en 800 voltios ahora mismo los camiones. Entonces, bueno, pero van todos trabajando en eso. Al final yo creo que hay un recorrido importante que lo que hemos comentado antes, lo de las baterías, lo que decíamos de los tamaños, pues al final en el camión yo creo que va a impactar muchísimo. Pero mucho. Porque es la clave. La mente. Sobre todo las potencias, porque está eso, la capacidad que es importante y la potencia de carga. Pero las baterías de 2024 hablamos de que aguantaban 4 o 5 Cs de velocidad de carga. Como sabéis lo que son las Cs, ¿no? No. Vale. No sé. Las Cs es la capacidad. Es decir, si una batería tiene 100 kilovatios hora, una C es que se puede cargar a 100 kilovatios. 2 Cs es que podría cargarse a 200 kilovatios. Las nuevas tecnologías de baterías que están ahora, que están en la producción este año, permiten cargarse entre 4 y 5 Cs. Eso es decir, una batería de 100 kilovatios hora se podría cargar a 400, 500 kilovatios de potencia. Por ejemplo, nosotros en China lo que hemos estado viendo son coches cargando a 454 kilovatios de potencia de manera casi continuada, porque al 76% seguían cargando a 300 kilovatios de potencia.
Entonces, pues eso es la tecnología de las baterías de 2024, que en China ya están en la calle en los coches. Aquí en Europa vendrán dentro de 1 o 2 años. Pero bueno. Eso es una locura. O sea, ¿y cuánto tardaba en cargar un coche chino? 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. O sea, que subía 1 kilómetro por segundo. Es que... 5 minutos, 300 kilómetros. En cuanto eso esté aquí en Europa, es que no va a haber duda para el cambio. O sea, no, porque la ninguna. gente pone piedras de... Es que el tiempo de carga... Es que no... En cuanto llegue eso aquí... Pero lo curioso de eso, yo lo que veo clarísimo es, eso va a llegar, nos queda, Europa va por detrás, un par de años, no pasa nada, estamos preparándonos, el camino va creciendo, pero es así, la tecnología está, o sea, nosotros lo hemos visto en la calle en coches que circulan, o sea, no es que nos hayamos ido a una fábrica y hemos visto un prototipo, es que hemos estado en una estación de carga, que nos invitaron, los señores de Huawei, estuvimos viendo una estación de carga que tenían ellos y dijeron, oye, traeros 4 o 5 coches para que vean cómo cargan los coches. Y trajeron 4 o 5 coches que circulaban, que estaban matriculados y que estaban en la calle, y vinieron los señores, estuvimos cargando los coches y viendo cómo cargaban los diferentes modelos y marcas de coches. Entonces, era sorprendente. Con los camiones, una cosa que me llamó mucho la atención, que es simplificar. O sea, aquí en Europa, lo que hablamos, la burocracia, nos intentamos complicar la vida de una forma, a veces, demasiado. Entonces, vamos a inventar un conector. ¿Vale? Vamos a inventar un conector, es el MCS, hay un nuevo protocolo, todos a trabajar, todos los fabricantes a diseñar, a hacer. Nuevo estándar, todo complicado. Entonces, estos han dicho, nosotros tenemos el conector, en China es el GBT, ¿para qué se llama? El conector GBT es como el CCS de Europa, pues el GBT. Vale. Pues oye, ¿cómo hacemos que un camión cargue rápido? Una cosa curiosa es que en China todos los camiones, prácticamente la mayor parte de los camiones son eléctricos. O sea, tú te veías los camiones de obra estos amarillos reventados y son todos eléctricos. Entonces, partiendo de que esos son eléctricos, ya vas viendo la mayor parte, ¿no? Entonces dice, bueno, pues como queremos que carguen a 1200 kilovatios y nuestro conector carga hasta 600 kilovatios, 500, 600 kilovatios, pues lo vamos a hacer muy sencillo. Vamos a poner al camión 2 conectores. Como el camión se compone de varios packs de baterías, pues un lado de la batería del camión se carga con un conector, yo enchufo los 2 conectores juntos, pero este conector alimenta la batería de aquel lado y este alimenta la batería de este lado. Claro. Y como yo voy descargando de las dos, pues siempre están más o menos equilibradas. Entonces dice, bueno, ¿y cuál es el otro problema que tenemos aquí? La disipación del calor de las baterías. Pues es el gran problema y tal. Bueno, nos decía el chino, claro, es que la disipación de calor nos consume entre 40 y 60 kilovatios hora en la carga de un camión. Entonces al final de la energía que metes, porque cargas a velocidad has perdido 40-60 kilovatios, que es mucho. Entonces hemos encontrado un sistema que nos simplifica eso. Es el camión, las baterías tienen un líquido refrigerante que refrigera la batería. Y lo que hacen es conectar una tercera manguera, que es un líquido refrigerante que tiene un depósito de 4 o 5 mil litros en la estación. Entonces eso se va pasando por unos ventiladores para enfriarlo, y lo que hacen es bombear ese líquido al camión. Entonces el camión, en vez de tener que refrigerar con el sistema interno la batería, metes el líquido externo que te hace la refrigeración y vas renovando el agua, el glicol que llevas dentro con eso. Entonces dice, pues claro, el consumo pues al final aquí fuera pues son 15 o 20 kilovatios, porque no es lo mismo tener que enfriar 5 y la rapidez de carga también. Y mantienes la velocidad de carga. Mantienes mucha velocidad de carga. Entonces al final son las cosas. Entonces estos han dicho, pues oye, ¿qué tenemos? Vamos a usar lo que tenemos. Pues venga, una manguera y además te pone el orden. Primero, la del líquido. Trax. 1. 2, esta. 3, esta manguera. Y después darle a cargar. Y ya está. Y a cargar a 1200 kilovatios de potencia. 30 minutos, la batería llena. Pues fíjate. Entonces, vamos por delante. Aquí nos hemos complicado la vida. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Como siempre. Funcionará, Por seguir la línea. Tenemos que innovar en algo. Sí. Es así. Oye, siguiendo un poquito con lo que estábamos hablando, yo creo que ya lo hemos dicho antes, lo de tenía aquí apuntado lo de los ahorros de combustible, pero eso ya lo hemos comentado. Yo creo que es importante y hacer hincapié en ello, que el combustible es una parte enorme. Yo, por ejemplo, tengo un taxista aquí en Palencia que tiene un coche eléctrico y me dice lo mismo, que el coche le ha pagado con el ahorro de combustible del coche que tenía antes. Dice, yo me gasto al mes 50, 60 euros en cargar el coche. Y dice, yo a lo mejor hago una carga al mes fuera. El resto de las cargas las hago en casa. Entonces en casa tengo placas, tengo una tarifa que me sale muy baratito por la noche y ya está. Lo que no cargo con las placas por la mañana antes de salir, lo he cargado con la tarifa nocturna, y dice que la diferencia que es abismal. Que al final... Yo en año y medio, un poco más, 9.000 euros de ahorro. Si contamos que un coche vale 40.000 euros, pues... A mí me costó 48.000, me devolvieron el IVA, que son 8.000, más la ayuda del ayuntamiento de 5.000. Pues al final, mi Tesla, ¿por cuánto está? ¿Por menos de 20?
No, un poquito más. Un poquito más, 25 por ahí. En 3 años has pagado. En 3, 4. Un coche de 50.000 euros. En 4 años has pagado el coche, solamente con el ahorro de combustible, teniendo en cuenta que de otra forma pagarías el coche más el combustible. Más el combustible. O sea, y pagar la mitad de impuestos al gobierno. Totalmente, es que es. Bueno, y los mantenimientos, ¿no? Al final, los mantenimientos. Sí, los mantenimientos también es otro ahorro aparte, claro. Claro, en los camiones, ¿cómo funciona el tema de los mantenimientos? Bueno, a día de hoy lo que te ofrecen es, no se sabe cuándo tienes que ir a pasar el mantenimiento, pero te ofrecen una cuota de garantía y mantenimiento de hasta 7 años y te cobran unos 300 euros, o sea que me parece bastante. Pero creo que es que hasta lo desconocen las marcas, o sea, yo creo que le han puesto un precio, pero no saben cuánto se van a gastar, o porque el concesionario también tiene que ganar dinero. Yo creo que ahí tienen un problemón. Yo voy ahí más. Sí, realmente a ver, yo lo desconozco, pero tiene sentido, porque es que hay que poner una cuota a algo, porque si el concesionario gana poco, el camión dura más años, no tiene que ir a cambiar el aceite, ¿de qué va a vivir? No sé, cambiar pastillas de freno y... Ruedas, pastillas de freno. Le cambian el líquido refrigerante a la batería por hacer que cambien algo, porque... Sí. Los camiones luego tienes la hidráulica, ¿no? Frenos hidráulicos, todas esas cosas que... No, son neumáticos. Son neumáticos. Pero ahí ya... el filtro secador y poco más. Sí, pero en los filtros neumáticos, en los frenos neumáticos tiene algo que cambiar. Las pastillas cuando se gastan, pero claro, si tienes... la regeneración o retarder en los de combustión, gastas muy pocas pastillas. O sea, haces 600.000 kilómetros con el mismo juego de pastillas de freno. Lo que pasa es que antes cambiabas el aceite cada 80.000, cada 90.000. 80-90.000 de aceite. Sí. O sea, tenía que ser el aceite negro. Sale petróleo ahí. Madre mía. O sea, en los coches creo que se había cambiado, era 30.000 ahora, el último que yo conozco, ¿eh? Y habían alargado los ciclos. Han llegado hasta 120.000, ¿eh? Es que yo creo que ya se han dado cuenta, han ido un poquito para atrás, han ido para adelante, hasta que han llegado a los 120.000 y han vuelto a los 100.000, 90.000. Sí, porque si no ya eso destroza. Es que al final el camión no le puedes poner una fecha exacta. Nosotros con los camiones de combustión al final lo que hicimos es mandar aceites a analizar y nos dimos cuenta que depende de la ruta que hacían, pues el camión que hacía ruta Galicia a los 60.000 kilómetros le teníamos que cambiar el aceite. Pero el que salía para Francia, que era todo llano, que iba por la ruta París a Bélgica, ese te aguantaba 110.000 y nosotros lo hicimos en casa mandando aceites a analizar. O sea, nos hicimos nuestro propio mantenimiento. Sí. En el tema este de los camiones es que es apasionante. Al final, todo el análisis que hay que hacer de cada parte, porque al final supone importes muy importantes. Porque ¿cuántos litros de aceite lleva un motor de un camión de combustión? Pues depende, pero uno de 13 litros, que es lo normal, de 13.000 centímetros cúbicos, lleva 40 litros de aceite. 70 litros de anticongelante, más el aceite de la caja de cambios, que son otros 20 litros, 12 litros de valvulina en el grupo. No. ¿Y en los eléctricos, caja de cambios traen? Sí, traen caja de cambios. O sea, el aceite de la caja de cambios le mantenemos. Sí, me imagino. Todavía no lo sé, todavía no lo sé. Tenemos que hacer kilómetros y ver lo que entra las marcas, pero me imagino que sí. Pero el aceite de la caja de cambios se cambia cada 2. O sea, tú haces un mantenimiento sencillo y otro completo. El primero haces... el de motor, que es el que más eso es. Y luego haces el de motor más el de caja de cambios y grupo. Que el de caja de cambios al final 200, 150 o 200.000. Sí, eso es. Que es muchísimo menos, claro. Sí. Entonces, al final, quitar el de motor, que son los 40 litros... No, al taller se las has liado. O sea, al concesionario para mí se las has liado. Entonces, por eso digo que esos 300 euros que pone al mes, no sé, por ahí tienen que ir los tiros. Lo que supondrá es la desaparición de más concesionarios. Yo no creo que sea la desaparición, pero sí que... O sea, yo, por ejemplo, lo hablaba el otro día, no me acuerdo con quién era, y lo he comentado en algún podcast, yo creo. El modelo de negocio de las concesiones, de los talleres, va a pivotar. Entonces, no es que vaya a ser ni mejor ni peor. Al final, ahora mismo es un negocio muy artesano. O sea, tenemos que tener en cuenta que tienes un montón de mano de obra de perfil medio, ¿vale? Porque al final son mecánicos que están quitando y poniendo tornillos, que siempre hacen los mismos. O sea, que tienen que tener un conocimiento del motor, porque los motores son complejos y son máquinas muy complejas, pero toda esa parte la eliminas. Entonces, tú vas a poder tener un montón de gente que te haga cambio de ruedas, arreglar una suspensión, arreglar unos frenos neumáticos, arreglar una serie de cosas, que eso es el estándar y eso va a mantenerse, pero eliminas toda esa parte de motores. Al eliminar toda esa parte de motores, has eliminado una parte muy compleja del mantenimiento, con lo cual has simplificado a las grandes empresas de concesionarios esa gestión de personal. Puedes tener talleres con mucha menos personas, mucha menos gente, vas a necesitar menos mano de obra, pero vas a cuantificar o vas a tener una mano de obra más alta. Es decir, como vas a venir menos,
voy a poderte marginar un poquito más ciertas cosas, porque tú tienes unos ahorros en otra parte del vehículo, están esas cuotas que los fabricantes te van a cobrar por las garantías y que prácticamente se las van a trasladar en un 50-60% a las concesiones para mantenerlos vinculados y darles la vida que necesitan, pero cambia un poquito el modelo de negocio. Ya no vas a estar cambiando aceite, reparando motores, estirando una culata, rectificando no sé qué, haciendo, yo qué sé. Bueno, solo hay que ver Tesla, que tiene 2 concesionarios aquí en Madrid, y el del Alcobendas lo acaban de abrir y el taller lo acaban de abrir ahora mismo. Claro. Solo que hay que ver eso. Sí, entonces eso te cambia mucho. Y yo creo que a los concesionarios les ayuda, porque los concesionarios al final están muy cargados de personal y al final son un poco estacionarios, porque hay veces que hay más movimiento de mercancías, hay menos movimiento de mercancías, todo eso impacta mucho y son personal que tú tienes que tener permanentemente disponible y sobre todo formado en temas mecánicos. Entonces tú puedes tener... Personal de verano, porque los camiones paran en verano. Es personal súper complicado porque es Navidades y verano cuando más trabajo hay en los talleres de camiones. Exactamente, entonces es muy complicado para ellos y yo creo que ahí les va a ayudar, aunque ahora mismo lo ven muchos de ellos como una amenaza, yo creo que les va a ayudar a dar más rentabilidad a sus compañías y a ser compañías más sostenibles a largo plazo, porque al final vas a necesitar menos mano de obra especializada en ciertas partes. Tú al final vas a tener camiones que vas a hacerles actualizaciones de software, programas y tal, vas a meter la máquina, entonces tú vas a llegar, lo digo yo siempre, al taller y te vas a encontrar 40 coches o 20 camiones, todos enchufados a la máquina, haciendo las actualizaciones, revisiones, sistemas, cambiando, reprogramando, metiendo software nuevo para eficientar. Vas a pasar el camión por allí una vez al año, va a estar un día parado, pero no tienes un mecánico encima del camión. Claro. Vas a tener 40 camiones puestos, te dan por camión que está allí 50 euros, 100 euros, no pasa nada. Pues no necesitas la gente para eso, simplemente necesitas un tío que llegue, enchufe y sustituye el conector o el bloque 7 de la plaza tal. Abres, sacas el módulo, le quitas, le pones, pero no necesitas más conocimiento que quitar 4 tornillos, enchufar un conector y volver a quitarlos. En un camión, que si la culata, que si no sé qué, que si el aceite, que si aquí fuga, que si por aquí tengo... Entonces yo creo que eso les va a venir bien, pero no lo ven muchos de ellos. Hay otros que lo ven y hay otros que no lo terminan de ver. ¿Tú ves factible, Dani, lo del tema de, ahora que hablas de lo del cambio, el tema de, por ejemplo, la marca NIO del cambio de batería, que vayas a una superficie y cambie la batería y te la cambie cargada del todo? Yo lo he tenido, lo he visto en Noruega funcionando. En mi opinión, no tiene sentido. Pero es mi opinión, no tiene sentido por múltiples motivos. Uno, tenemos la energía disponible. Al final, cuando tú vas a una estación de NIO, tú tienes una máquina de cambio de baterías, de hacer swapping, o 2 o 3, que cada máquina de swapping ocupa como 4 o 5 coches, o sea, es un espacio muy grande, y luego tienes un montón de cargadores fuera. Entonces, está muy bien la campaña de marketing de hago el swapping de baterías, y tardo 2 minutos en hacer el swapping de batería. Con baterías como tenemos ahora mismo, lo que te decía antes, que en 5 o 10 minutos has cargado 600, 700 kilómetros, ¿qué sentido tiene que yo cambie la batería? Yo puedo cuidar mi batería, porque yo, por ejemplo, a lo mejor en mi coche la regulo, la cargo al 80% todos los días, no la bajo del 5, del 6, o sea, le hago mantenimiento, le hago una carga más. Entonces, yo tengo mi batería que es mía y sé cómo está. La parte más cara de mi vehículo es mi batería, es mi motor. Yo no quiero que me estén sustituyendo el motor continuamente, porque aparte, la batería es parte del chasis. O sea, entendamos que es parte de la seguridad del vehículo. Que a mí me estén quitando una pieza de 400 kilos de peso de debajo de mi coche y poniéndomela y atornillándomela y quitándomela y poniéndomela y quitándomela y poniéndola 2 veces al día, no porque sentido, yo hay veces que hago más de 2 cargas al día, pues oye, a mí no me da el confort, porque eso no viene igual. Tú tienes un coche que la batería es parte del chasis, eso es rígido, no tiene torsiones, no hay un tornillo que entre y que salga y al final es una rosca. Si yo enrosco 1000 veces ese tornillo, es más fácil que se me rompa esa rosca que se me estropee esa celda por cargarla 1000 veces. Entonces yo no lo veo. Sí que tenía un sentido cuando lo han anunciado y era una campaña hace unos años y para y quitabas el miedo. Pero no, y más viendo lo que comentabas en China de 5 minutos cargar tu coche, o sea, entonces no tiene ningún sentido. Ya no tiene ningún sentido. Entonces, si sumamos lo uno con lo otro, yo no lo veo. Encima lo que dices tú, vas a tener tu batería, vas a saber cómo está tu batería, cómo cuidas tu batería. Es tuya, porque cuando tú vendas tu coche de segunda mano, va a haber un historial de cargas, ¿no? Claro, se va a ver un historial de cargas y hay gente que ya puedes certificar las cargas que tiene, sobre todo la degradación de esa batería, cómo se encuentra la batería, qué estado está. Ciclo de carga, todo. Sí, entonces, oye, mira, esta batería se encuentra un 97% de salud, ha tenido 1500 ciclos de carga, 5000 ciclos de carga, pues ya está. Pues, ya, la mitad de ellos en supercargadores, la otra mitad despacito en casa, lo que sea. Todo, pero tú tienes tu histórico, entonces sobre todo tienes esa salud. Y eso es lo que te vale de un vehículo, luego cuando tú les sacas a segunda mano. Entonces yo creo que ahí hay un mercado nuevo, pero el cambio de baterías no lo termino de ver. Yo no lo termino de ver. Que es mi opinión, que luego puede haber alguien que diga... Y ahora menos,
contando lo que has contado tú de China, de cargar tu coche en 5 minutos. Es que el viaje a China a mí es una cosa que me ha ayudado a abrir la mente y ver cosas que no me esperaba. Pero muchas. ¿Que tú crees que deberíamos todos hacer ese viaje, no? Yo creo que ayuda. Yo más que todos diría que los dirigentes se fueran. Para que vean lo que es posible. Realidad. Lo que es posible. O sea, según entras en la frontera, cruzas la frontera, lo primero que nos encontramos, pues nosotros volamos a Hong Kong y luego de Hong Kong entramos a Shenzhen, ¿no? Porque era un vuelo directo y era lo más cómodo en vez de andar haciendo transbordos. Entonces, llegamos a Hong Kong y cuando cruzamos la frontera en coche a Shenzhen, pasamos la frontera andando, el coche por el otro lado, nos volvemos a montar en el coche y tiramos. Y entramos en Shenzhen y lo primero que vemos es una gasolina abandonada. Abandonada. Desmontada y abandonada entera. Digo, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Y ya empiezas a ver, empiezas a mirar las matrículas y las matrículas verdes son eléctricas y las azules son de combustión. Y las matrículas azules, mucho Maybach, mucho Mercedes, mucho Audi, matrículas azules. Matrículas verdes, todos coches chinos. Entonces, pues oye, lo que hablábamos, las caídas del grupo Volkswagen en China han caído, no sé si eran un 20, un 30, 40%, una burrada. ¿Por qué? Porque no tienen un vehículo competitivo con el mercado chino. Entonces, hay marcas que, veas Ferraris, veas Porsches, veas tal. ¿Por qué? Porque hay marcas que tienen cierto halo, prestigio y se siguen vendiendo por eso. Sí. Y el resto va al vehículo eléctrico. Todo el mundo. Entonces, esas marcas, pues a lo mejor es el segundo coche de mucha gente. Bueno, lo que hablábamos aquí del segundo coche, pues me he comprado un coche de capricho porque quería esto, pero mi coche de día a día es el otro. ¿Y por qué crees que Toyota se está retrasando tanto con la movilidad eléctrica? Siendo una compañía japonesa. Es japonesa, no china. Ya, pero tienen diferentes pensamientos japoneses y chinos. Son muy diferentes. ¿Eh? No tiene nada que ver. O sea, es bastante diferente. No tengo un amigo que ha ido a Japón y no ha visto coches eléctricos por ahí. No tiene nada que ver. Japón tiene un problema de energía eléctrica. Fíjate el problema que tiene Japón cuando tuvo el problema de Fukushima y todos estos problemas han tenido. Entonces han tenido muchos problemas allí de tema eléctrico. Entonces yo creo que es un país que le ha costado un poquito más entrar. Adaptarse. Y le va a costar. Y Toyota, pues probablemente su mentalidad es la que es. Pero Toyota es uno de los grandes candidatos a un Kodak. Efecto Kodak. Bueno, Toyota está yendo a, yo creo, el hidrógeno es lo que quiere ir. Pero es que no tiene sentido. Bueno, igual tiene otros mercados grandísimos, ¿no? Como África y Sudamérica y mercados que desconocemos. Sí, pero igual donde vayas de África que van en Toyota. Que sí. Si vas a ver Toyotas en otros mercados. Por eso. Y lo vas a hacer así. Pero de repente te estás cerrando mercados. En el mercado chino había mucho Toyota y se ven Toyotas eléctricos. O sea, por ejemplo, hay un modelo de furgoneta, no sé cómo se llama, que es... no sé cómo se llama porque el nombre estaba en chino. Pero es de Toyota. Es una furgonetilla o sea, ahí existe mucho. Lo que era aquí una Renault Space, sí, que es la típica coche furgoneta, sí, o la Saran, ¿no? Sí. Ese estilo, pues es un estilo que ahí se ve muchísimo. Usa muchísimo para taxi y para empresa. Coche de ejecutivos que llevas a 4 personas atrás, son 4 sillones de estos de tipo sofá, que vas como un maraja, pues ese es el típico vehículo que más ves allí. Y de esas hay Toyotas eléctricas, que yo no conocía, y muchísimas chinas eléctricas. Entonces, esos les hay eléctricos. Yo no sé qué modelo es ni nada, pero está con la marca china, pero luego pone Toyota. Entonces debe ser alguna marca china que fabrica el modelo de Toyota o que Toyota brandea alguna historia. No sé cómo va. Sí, porque el coche es el BZ4 que tiene Toyota homologado como eléctrico. Sí, no tiene más. Entonces eso me sorprendió. Pero ves muchísimo furgonetas de tipo. Y furgonetas eléctricas, hoy vimos una de esas que era de la marca de Xpeng, que la vimos en el concesionario, que yo aluciné. Era el vehículo más caro que tenía Xpeng. Valía 45.000 euros. Pero era una furgoneta que tenía 2 sillones de sofá con masaje, de esos que te tumbas así, te pones... Digo, pero increíble. Sí, el problema es traértelo ahora a Europa, eso. No te lo puedes traer ahora mismo, porque seguramente ellos nos decían que ese vehículo no le han hecho para Europa, o sea, no le venden en Europa, porque no hay mercado en Europa para ese tipo de vehículos. Creen todos los fabricantes, yo lo discutía con uno de los de Xpeng, digo, yo creo que no es que no haya mercado, es que nadie está trayendo este vehículo. No, es que en Europa todo el mundo nos dice que este vehículo no tiene mercado, que no lo llevemos. Digo, claro, es que no hay ningún vehículo en Europa que se venda como ese concepto. Porque no existen en Estados Unidos y existen en Estados Unidos menos, porque se ha pasado más al sub, y en Europa se ha pasado al sub, pero en estos países asiáticos existe muchísimo. A mí me parece un vehículo muy cómodo, es un vehículo compacto de 6 plazas o 7 plazas, puedes tener 2-2-2 o 2-2-3, las dos configuraciones, pero muy cómodo y con capacidad de pasajes. Tú puedes llevar 6 personas y puedes llevar maletero.
Entonces, a mí me parece un modelo muy, muy cómodo. Pero aquí en Europa no lo hay. Y ese vehículo ahí en China es masivo. O sea, es el vehículo habitual para muchísimo taxi y casi todas las empresas es el vehículo de llevar a la gente de las empresas. Entonces, eso me pareció muy curioso. Toyota no sé por qué, pero yo creo que ahí es un gran error que están cometiendo. Que lo que dices tú, que tiene otros mercados, que no pasa nada, que probablemente no sea un gran error a nivel estratégico, porque dices, ¿qué supone Europa en mi mercado? ¿Un 5% o un 10%? Pues pierdo un 10% y sigo explotando mi modelo de negocio. Porque al final ellos lo que están haciendo es, hicieron el híbrido, les funciona, y tira el híbrido y explota el híbrido hasta que esto no funcione. Bueno, cuando vas a Madrid, los taxis, la mayoría es Toyota. O sea. Y cuando esto no funcione, ya compraré la tecnología un segundo, pero yo no pierdo ahora el tiempo en probar producto. Sí. Yo creo que esa es la... Sí, toda la razón. La mentalidad de ellos. Pero bueno, no sé cómo lo harán. Yo imagino... Entonces, Dani, ¿tú qué opinas de los aranceles a los vehículos chinos? Yo estoy en contra, o sea, yo no lo veo. Yo creo que la historia nos ha demostrado que los aranceles nunca han funcionado en nada. Yo lo tengo claro. Nada. ¿Por qué? Porque no nos dan ninguna ventaja. O sea, poner aranceles ahora mismo, vas a decir, ¿yo qué voy a poner? 5.000 euros, 10.000 euros al coche. Pues está, pues 5.000 euros o 10.000 euros. Los fabricantes europeos, ¿de dónde vienen las baterías? Por no meterme ya en más sectores, ¿eh? Sí. ¿De dónde vienen las baterías? De China, ¿no? Pues ¿cuánto quieres dar arancel? ¿5.000? La batería vale 5.000 más. Ya está. Voy a seguir manteniendo la diferencia de precio. ¿Que en esto no estás de acuerdo? Pues, ¿cuánto... Jamones. ¿Cuántos jamones mandas Es a China? así. Pues, prepárate que ahora no los vas a mandar. ¿Cuánto aceite de oliva me mandas para China? Pues nada. ¿Cuánto vino me mandas para China? Pues no te preocupes, que el vino que viene de Castilla-La Mancha que va para China, que yo hablaba un día con un productor de vino y dice, joder, es que me están jodiendo. Dice, porque ahora con esto de los aranceles nos han dicho que nos van a poner los aranceles al vino y me lo destrozan. Y mi principal mercado, yo vendo el 50% de mi producción en China. Entonces, 50% de mercado, se acabó. Entonces, ¿quién va a perder con los aranceles? Nosotros. ¿Qué sentido tiene? Ninguno. ¿Cuál es la realidad? Y es duro decirlo, yo lo digo siempre, o sea, están ahora mismo todos los fabricantes de coches llorando que si me tienes que reducir las emisiones, porque si no las empresas las cierro, porque voy a dejar a miles de personas en la calle. A mí eso no me preocupa. No me preocupa porque las miles de personas no se van a quedar en la calle. No seamos estúpidos, entre comillas, no seamos tontos. Los fabricantes chinos están deseando montar factorías en Europa, ¿vale? Porque para ellos el coste de producción no es un problema la mano de obra. La mano de obra en China no es tan diferente de precio de lo que es Europa. Si lo hablábamos antes, el salario salario básico en China, el mínimo está sobre 700 y pico euros netos. Sí, es un 30% menos que Europa, perfecto. Pero es que un 30% en un coche no supone un 30% del valor del coche, porque al final la mano de obra en el coche a lo mejor me supone un 15% del valor de producción. Entonces, ¿qué me vas a cambiar? ¿Un 5% del coste del coche? Si este coche yo le vendo en China por 27.000 euros o por 24.000 euros, le meto un 5%, pues le voy a vender aquí por 28, 29, 30.000 euros. Ya está, fuera, se acabó. No tengo problema, no me cambia la película. Entonces, realmente los chinos lo que están deseando es venir a fabricar aquí, porque tener que cargar un barco y mandarte los coches es más complicado que fabricarlos aquí, porque ellos tienen los materiales. Mover coches es más difícil que mover baterías, es más difícil que mover otros componentes. Entonces, que tú no puedes producir, cierra la fábrica. Sí, yo creo que no han venido antes porque toda la producción la necesitaban para ellos. Pues la tenían vendida. En el momento que ahora tienen un poquito de crisis ellos, pues a vender a Europa. Entonces van a entrar. Y van a entrar de dos formas. Es decir, o les vas a dejar entrar y te van a comprar la fábrica y dices, oye, los trabajadores que trabajan en Renault Palencia, pues ahora mismo trabajas para Renault. Muy bien, pues mañana trabajarás para BYD. Pues ya está, se acabó. ¿Qué va a hacer BYD? Comprar la fábrica con todos los empleados. ¿Por qué? Porque lo que necesita es gente que se va a producir coches. Entonces, para mí no es un problema. El problema está en que dejen de llorar los fabricantes europeos y que se pongan las pilas. Porque el problema viene en, no los trabajadores, que esos no lo van a sufrir. Lo va a sufrir la economía global en Europa a nivel de beneficios. Es decir, los 1.000, 5.000 o 50.000 millones de euros que se ganen por parte de los fabricantes de coches y que se repartan dividendos entre los accionistas europeos, que tenemos que luego, esa es otra discusión, que gran parte de los accionistas ya no son europeos, sino que son chinos y muchas fábricas de coches, pero bueno, eso es otra discusión aparte. En vez de quedarse en Europa, se van a ir íntegros para China. Y ahí es donde está la discusión. Sí, o el tanto por ciento del PIB que afecta a cada país. Pero que es cero, que es que el PIB, o sea, vamos a ver, Renault, no sé lo que aportará X mil millones, pero es que esos 1.000 millones que aporta en impuestos al país, los va a seguir aportando. Sea de Renault, o sea de BYD, o sea de Huawei, o sea de quien sea, porque el fabricante paga el impuesto donde se fabrica el vehículo. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es que haya fabricantes de coches aquí. Que haya gente que fabrique coches. ¿Por qué? Porque si hay gente que fabrica coches, hay trabajadores, hay empleo, hay riqueza y nos interesa todo. Entonces, vamos a trabajarlo. Entonces, ¿que los europeos quieren seguir llorando? Pues lloren.
pero la realidad es la que es. Tienes dos opciones. O te adaptas al mercado y pones un vehículo en la calle competitivo y con una tecnología competitiva, o mueres. Es así de simple. La historia nos ha demostrado esto. O te pones o desapareces. No se acaba el mundo. Cuando desaparecieron los Nokia, pues desapareció Nokia, era el que más móviles fabricaba y ahora ya no existe. Kodak, pues fabricaba el que más. Sí, todas las marcas inglesas de vehículos que se estaban quedando atrás, mira, no queda ninguna. No queda ninguna, son todas chinas y ahora mismo las que quedan son marca, usan la marca y es fabricante chino. Ya está. Pues, ¿verdad? Pero que no pasa más. Que no asustemos a la opinión pública que se van a quedar 11.000 personas en la calle, que es que no se va a quedar nadie en la calle. Que es que la gente hace falta, que la mano de obra es necesaria, que las empresas necesitan mano de obra, que necesitamos esa capacidad. Es mano de obra cualificada, que sabe trabajar en una cadena, que sabe producir en una cadena, que tienes las fábricas, que tienes las cadenas, que es que no pasa nada. Que el mayor problema va a ser que en vez de fabricar para, yo qué sé, Ford, Renault, Volkswagen, la que tú quieras, vas a fabricar por cualquier otra empresa de otro continente. Ese es el problema que estamos discutiendo, no es más. Para mí ese es el problema. Ahora, ¿cómo se soluciona? Poniendo esfuerzo, luchando y poniendo recursos. No tiene sentido que un Volkswagen ID3 cueste en China 25.000 euros y que un Volkswagen ID3 aquí cueste 40.000 euros. Pues no tiene sentido. Lo siento mucho. No tiene sentido. Porque me parece muy bien que en Alemania los trabajadores tengan un salario mínimo de 2.500 euros, por decir una cifra, no tengo ni idea del salario que tienen. Y que en China tengan un salario mínimo de 700 euros. Perfecto. Pues eso te supone en el coche 3.000 euros. Pues vale, pues ya está. O 4.000. Ese coche en vez de 25 le vendes a 30, pero no le vendes a 42. ¿Qué sucede? Que esos 42, como vas a tener 4.500 ayudas, 4.500 por la bucheca. Y los otros 4.500 para llorar un poquito de que no vendo suficientes coches y que me estiren un poco las emisiones. ¿Qué sucede? Que si yo vendo coches de combustión, eso lo tengo amortizado y todo lo que vendo es margen. Como vendo un vehículo eléctrico, contablemente no me puedo amortizar lo que no he vendido. Entonces todo eso lo meto como pérdidas, lo que vendo de coche eléctrico. Entonces me interesa a la compañía meter margen de beneficio aquí. Pero es así, es tema contable. Pues no, tío, lo siento, esto ciérralo. Dalo por muerto, este negocio, amortízalo, se ha acabado, lo usas para otros mercados y te pones a fabricar en serio aquí. Y en vez de fabricar en una factoría con una línea de producción, te coges 5 factorías, las cambias y cuando vayas a la concesión le dices al señor concesionario: oiga usted, mire que el Tiguan ya no existe, que ahora se llama ID4, se acabó, no hay Tiguanes. ¿Qué ha hecho Porsche, por ejemplo? Ha llegado, ha dicho, el Macan, número 1 de ventas, ha dicho este año, se ha acabado el Macan de combustión, ya no vendemos Macanes de combustión. Si usted quiere un Macan, es eléctrico. Ya está, se acabó. Así haces el problema. No tengo que mantener 2 líneas de producción y hacerme competencia entre mí mismo. Ahora hay que ver si siguen vendiendo el Macan, ¿no? Porque igual la gente quiere el de combustión. Tienen toda la producción vendida. Mira, viene la semana que viene Tomás. Toda la producción de este año entero estaba vendida entera y creo que la que viene estaba ya prácticamente agotada. Pero yo no lo he probado, pero vamos, es un coche que te hace 400-500 kilómetros, con las mismas prestaciones o mejores prestaciones que las que tenía el otro y el confort igual o similar o mayor. Pero al final lo que tienes que hacer es simplificar. Es decir, si yo tengo, lo que hablamos, el Rafale que han sacado ahora estos de Renault, sí. Macho, déjate de Rafale de combustión, híbrido ni tonterías. Coges el coche, te le quitas y pones el Rafale y el Rafale es eléctrico y se acabó. Y has eliminado. Como el Opel Corsa, que tienes el de gasolina, el híbrido. No, eso al final lo que haces es meter 2 líneas de producción, 3 líneas de producción, las que están a rentabilidad porque ya has amortizado bien, pero las otras fastidiadas. Los camiones, lo mismo. Oye, ¿qué es que tengo que hacer? No, mira, vamos a que los camiones, yo cuando hablo con los fabricantes, van en esta línea, que te digo, oye, necesitamos tener 2-3 años para probar la tecnología y ponerla. Una vez que tengamos la tecnología funcionando, se acabó. Le dejo de fabricar y me pongo a fabricar el otro, porque solo puedo ser competitivo así. Yo no puedo tener 25 modelos de camiones o haciendo competencia en 2 modelos entre sí. Yo como fabricante tengo que hacer un modelo para larga distancia, un modelo para portacoches, un modelo para no sé qué, y hago ese modelo. Si le hago 2 acabados, autonomía grande o pequeña, motorización grande o pequeña, ya está. Pero ya está, tú tienes una cabeza de tractora que dices, este es para paquetes de Amazon y este es para transporte pesado. Y tienes 2, pues uno con 200 caballos, 300 y otro con 500. Pues ya está, pero es el mismo. Entonces eso es a lo que tenemos que llegar. Y yo creo que llegaremos más pronto que tarde. A nivel de, por ir terminando, a nivel de logística, habíamos hablado antes, el TCO, ¿vale? El coste operativo del vehículo, en el eléctrico ahora mismo vosotros le encontráis donde, en el largo plazo, ¿no? En el largo plazo, claro. Y lo que vemos también es que sí que es verdad que si calculamos el coste energético de uno de combustión y uno eléctrico, puede llegar a ser más rentable el eléctrico cuando consigamos hacer que ande y que ande bien y que ande todos los días y haya esos cambios de reglamentación que hacen falta para que haga sus 700, 800 kilómetros.
Yo creo que sí, yo lo veo. Y bueno, si ya puedes repostar algo en casa, ya apague, vámonos, imagínate. Fantástico. O sea, si consigues hacer o tener el tipo de trabajo, igual no es nuestra especialidad, ¿no? Nosotros tenemos un tipo de trabajo que es que es la larga distancia por Europa, complicado, diferentes países. Y lo poco que tenemos para, pues eso, para sacar camiones a las campas o este reparto que tenemos desde nuestra base hasta Irízar, pues todo eso sí que es verdad que si lo puedes hacer en eléctrico, mejora mucho. Mejorarías muchísimo. Bueno, pues lo grande reto que nos apuntamos es la reglamentación. Claro. Que lo que tiene que mejorar, que al final es el principal reto, y terminar de ajustar los fabricantes las capacidades y las autonomías que están con ello. Que seguro que seguirán mejorando, porque ya ves, ha salido el primer camión, 400 kilovatios, estamos probando el siguiente que es el Mercedes 600, el Scania son 700, pues esto no tiene pinta de que vaya a parar. No, sí, yo cuando hablaba con Scania, que estuve hace poco con ellos hablando, me decían que el camión de ellos tenía 600 o 700 kilovatios hora y que en teoría les permite hacer 400 kilómetros de autonomía. En escenarios típicos o medios, sí. ¿no? Quizás no el más agresivo, sí, pero tampoco el más beneficioso. Pero bueno, eso es positivo. Sí, luego el trabajo de cada transportista en casa de cada transportista. Sí. Que son todos especiales, todos diferentes. Claro, no, porque es que al final lo que hablamos está el que lleva coches, el que lleva camiones, el que lleva vigas de hierro, el que lleva... Es que hay mil cosas de... Un montón. Sí, totalmente. Y Jorge, ¿qué cosas ves tú o qué grandes retos para poner la colectividad final? Retos, bueno, es que ya como comentabas tú, lo de los tiempos de carga es principal ahora mismo, sobre todo muchos compañeros que me preguntan por el cambio, lo que más les preocupa es el tiempo de carga, autonomías tiene la gente en la cabeza, que la gente lo que quiere es montarse su coche y ver que tienes 1000 kilómetros de autonomía, y es lo que quiere la gente. Sí. No se da cuenta que si el día vas a hacer 200 kilómetros y tu coche hace 400, que te da de sobra. Pero la gente está en cabezota que quiere meterse en el coche y ver 1000 kilómetros. Y todavía hay gente que me dice que hace 700 kilómetros de golpe, que pues, yo no me lo creo, pero... Bueno, sí, les habrá que les haga. Lo sabrá, pero para mí es que eso es una locura. Una barbaridad. Es una locura, o sea... Hay que parar a mear. Sí, por lo menos. Yo eso creo que... Bueno, yo creo que no lo he hecho nunca, esos kilómetros. Pero yo creo que con coche eléctrico, yo creo que la vez que más he hecho ha sido Palencia-Gijón sin parar. Y llegué reventado. O sea, llegué agotado. Llegaba tarde. Digo, no paro, a ver si estiro. El coche llegaba y hacía más. Pero llegué agotado. Digo, joder, es que he llegado, pero coño, no merece la pena. Ya, en nuestro caso es otro. Nosotros tenemos que andar 4 horas y media. No, claro, vosotros tenéis que andar 4 horas y media. Pero 4 horas y media, sí, pero bueno. Sí, 4 horas y media. Y que no haya atascos. Ya. Pues si no... Baja el rendimiento. No llegamos al destino. Lo de los atascos tiene que ser complicado. Muy complicado. Ya te digo que, por ejemplo, nosotros tenemos de media unos 700, 800 kilómetros al día. Y los camiones que hacen Alemania están entre 500 y 600 kilómetros al día. Es que Alemania está atascado. Entero. Alemania, mira, cuando hemos cruzado el año pasado a Alemania, hicimos una ruta y cruzamos a Alemania, entramos por Austria y subimos en Rostock para cruzar en el ferry. Entonces cruzamos de sur a norte entero a Alemania. Dice, ¿cómo describías Alemania? Es una obra. Sí, eso es. Está eternamente en obras. Todas las autopistas están en obras. O sea, todas. Obras por todos lados. Digo, ¿pero esto qué es? ¿Están rehaciendo el país? Porque están... Sí, pero siempre ha estado así. Sí, ¿no? Sí, siempre ha estado en obras. Vale. Yo pensé que era algo puntual, pero vamos a decirme eso, digo, pues... Pues entonces es como Madrid, que siempre está en obras. Sí, no, Madrid es la obra permanente. O sea, que Alemania es Madrid, pero en carreteras. Sí, a lo largo. Coges las famosas autobahn y dices, pues aquí te puedes poner a 200, sí, cuando no estés atascado. No hay obra. No, lo que me sorprende es eso, los atascos. Yo fui a Berlín, a la fábrica de Tesla, y cogemos un taxi para ir desde la fábrica al aeropuerto. Y yo pensaba que en autobahn íbamos a ir a 200 y luego íbamos a 90, 120 porque habían obras y no puedes ir a más. Digo, pero yo pensaba que aquí se iba volando. Yo sí, yo he ido bastante más rápido cuando estaba allí. Yo alguna noche he pasado por allí también. Yo de día, pero como te tiene que coincidir bien. Se te pone el coche, como decíamos nosotros, la barra libre. Sí, se te tacha. El circulito en blanco con las 3 marquitas diciendo, ahora lo que tú quieras. Sin restricción. Sin restricción. Y sin restricción ahí sí que hemos ido muy rápido. Pero muy rápido. Pero bueno, es donde lo puedes hacer. Sí, claro, sí. Era el sitio de decir, bueno, pues aquí lo probamos. Y sí, pero también nos pasaban mucho más rápido que íbamos nosotros. Sí. O sea, tú piensas que vas muy rápido y luego viene otro y dice, ole. Yo cuando con el taxi, el tramo más rápido fue 160, pero imagino que habrá gente que va...
volando. A lo que sea, Mucho. y policías que te adelantan, y otros que adelantas tú. Otros que adelantas tú. Que Sí, es curioso. Es súper curioso. A mí lo que más me llama la atención es ir rápido en Alemania, adelantar a un policía. Sí, vas a 150, Que no levantas, 180 ¿sabes? Que aquí le vas a adelantar y dices... Sí, vas con cuidado. Un safety car. Sí, sí. A ver, pon 127. Eso es. Pon automático en 127, que no se note. y vamos rápido y ya la policía y así despacito pasamos. Venga, vamos a acelerar. Pues allí no, eso es curioso. A mí me llama mucho la atención. Pero sí, el tema de los atascos, nosotros tenemos unos cuantos choferes polacos que lo que hacen es de las fábricas polacas atravesar Alemania y estos todos trabajan de noche. Aunque no les digas trabajan de noche para poder hacer los kilómetros que Si tienen no que les hacer. haces. Si no, no sale. Pero Si no también, sale. yo creo que al final una de las cosas que a mí me llamó la atención de Alemania, no en ese viaje, pero sí en otro que hice a nivel familiar, es que tiene las grandes autobahn que cruzan toda Alemania y está perfecto porque ahí puedes ir a ciertas velocidades y tienen mucho tráfico, pero luego la mayor parte de Alemania son carreteras pequeñitas y nacionales de aquí o comarcales. Sí, sí. Y cuando quieres ir a cualquier sitio, te pillan las 4 ciudades que te pillan en la autobahn, pero el resto son carreterita. Entonces nosotros, yo recuerdo que estábamos hace 2 años, fuimos y vamos a ir a no sé qué pueblo a 80 kilómetros. ¿Cuántos son? 2 horas. Digo, ¿cómo? Hora y media. ¿Pero esto qué es? Claro, tú cogías 30 kilómetros o 20 kilómetros de autobahn, ahora te sales, la comarcal, a 70. Y no te pases de 70. No. Porque entonces sí que te crujen ahí, pero bien. Entonces era curioso, me llamó la atención. Entonces, la red de carreteras que tenemos en España, yo creo que tenemos muchas veces complejo de país pequeño y tal, pero es que es envidiable. O sea, no hay ningún país en toda Europa que tenga una red de carreteras como la que tenemos nosotros. Podemos decir lo que queramos, pero es la mejor red de carreteras. Con diferencia. Pero abismal. O sea, me ha sorprendido mucho. Puedes poner los peros de las velocidades, lo que tú quieras, pero como red de carreteras es la mejor que tenemos. Bueno, nosotros tenemos muchos peros porque al final rodar con un camión por Alemania son unos 49 céntimos el kilómetro que te cobran por sí, la maut, lo que es el peaje, ¿no? Llevas un aparatito y te va cobrando. Depende de lo que sea, y eso no vayas con 1,5 € o 1,4 €. Que vamos, pagas en función del consumo. Sí, pagas en función de lo que contaminas. Y Francia, bueno, tú si vas a Francia ves todos los peajes que hay, pues para camiones hay peajes de 40, 50 € que cuando pasas y miras a la izquierda, cuando pasas el tal, alucinas, dices, me cago en la leche, 60 €, vaya palo me han metido. Pero es que en Francia es cada 40 kilómetros. Claro, pero luego es que España te lo puedes atravesar gratis. Sí. Y hombre, un poco de rabia da que cuando vengan los franceses y los alemanes que puedan rodar por aquí gratis y nosotros hemos pagado ahí un montón. Yo soy partidario o sea, yo es una cosa que nunca me he quejado, de que se pongan ciertos peajes en las carreteras y que se pague por uso, porque no pasa nada. Al final todo se va a repercutir, es decir, lo mismo que tú en tu ruta tienes en cuenta todos los peajes para trasladarse a tus clientes, al final el que lo va a pagar es el cliente final. Es así, es decir, el que compra ese camión que tú transportas o el que compra esa cabeza tractora o el coche, oye, pues ¿qué te ha costado? ¿50 € más? Pues 50 € más, que no pasa nada. Sí. Pero todo es igual, toda Europa igual. Pero unificar, porque no es un problema. Al final tendríamos muchas veces mejor mantener las carreteras, porque uno de los grandes problemas que a veces tenemos es que el asfalto no se mantiene bien y tal, y eso es muy sencillo, pon un peaje. Y al final es una forma más equitativa, porque cuanto más uso le des, más pones, pero lo que hay que hacer es que ese coste no sea una merma de margen de los que trabajan profesionalmente, sino que sea algo que se va trasladando al producto final. Y al final, cuando tú lo trasladas al producto final, el precio supone una ínfima parte, pero al Estado le supone un ingreso importante que le permite reducir ese coste, que es lo que hacen todos los países de Europa, excepto aquí. Y ahora mismo, Dani, si vamos a Alemania con el camión eléctrico, si llegamos, en Alemania no pagamos autopista con el camión eléctrico. Para incentivarlo. Pues mira, es otro, pues tenemos que llegar, ¿eh? Hay que llegar. Oye, yo estoy convencido. Hasta Bélgica llevamos. Yo estoy convencido. Seguro. Oye, ya pues, por ir cerrando, ¿tenéis alguna cosilla más? Vale. Pues vamos a pasar a la última pregunta que hacemos siempre, que es ¿qué es la movilidad eléctrica para ti, Fran, en una frase? En una frase, bueno, para mí es el futuro, ¿no? O sea, nos van a obligar, que no me gusta que nos obliguen. O sea, yo creo que obligar es un error. O sea, convénceme, pero no me obligues. Ponme, yo qué sé, la electricidad barata, ponme lo que sea, pero no me obligues. Yo creo que eso no ha funcionado nunca. Bueno, está bien. ¿Y para ti, Jorge? Yo le llamaría a la movilidad confort, tanto para conducción, económicamente y para las ciudades. Así que yo creo que sería la mejor definición para mí de la movilidad eléctrica. Me gusta mucho esa definición. Es una de las cosas que yo, lo que decía antes, que es lo que he notado en China. La ausencia del ruido. Eso para mí, o sea, de verdad ha sido lo que más me ha impresionado de todo. Porque es confort. Sales del coche y te esperas según te bajas de un coche y decir, y de repente el ruido de las personas. Y ostras,
Esto es una maravilla. Y el champiñón de las ciudades, que ya no está, ¿eh? Sí. Eso ya empieza a funcionar. Que no existe ya, que no hay. O sea, nosotros Es que en el mismo Madrid ya está muchísimo mejor. Yo me acuerdo venir de San Sebastián y en Somosierra ya se veía la nube. Y ahora de la época del año. En Madrid sí, depende de la época. Sí, pero nosotros lo que veíamos allí es que puedes salir a hacer deporte por la calle, puedes caminar, que la ciudad está limpia, que es que no ves contaminación. Estamos hablando de ciudades de 18 millones de habitantes. Ya. ¿Qué es? Y no 18 millones en extensión. Es que el edificio bajo tenía 50 plantas. Claro, te veía rascacielos de 100 y pico plantas. Pero lo normal, 40, 30, 40, 50, 60 plantas, era el estándar de viviendas. Entonces, claro, lo tienes todo muy concentrado. Que ahí es donde sí que ves realmente el problema de polución, si existe, y no existía. Porque la gente se mueve en coches, llegabas al parque y decía, oye, ¿y este aparcamiento que tiene? Pues 500 plazas, 1000 plazas, el aparcamiento de la casa. Y no tienen cargador en casa. Porque al final tenemos un aparcamiento acá abajo, yo tengo derecho a plaza de parking, y yo entro y aparco en la que pille. Entonces, y se mueven con vehículo eléctrico, y es una realidad. Y son ciudades de esa población. Así que bueno, tenemos que aprender algunas cosas de ellos. Tendremos que ir, ¿eh? Ellos llevan muchos años aprendiendo de nosotros cosas, aprendemos algo hay de que ellos. aprender un poco de cada uno. Exacto. Oye, pues muchísimas gracias a los dos por estar aquí, pasar este ratito. Gracias a ti por invitarnos. Igualmente, igual. Nada. Y bueno, a todos pues nos despedimos, nos podéis seguir en las redes sociales. JC Taxi Eléctrico. Perfecto. Vosotros nosotros no gestionáis, os habéis librado de eso. A mí en David Daniel Pérez CV. Y un placer con todos. Nos vemos en el próximo podcast. Adiós. Hasta luego.